perspectiva diferente, más vinculada a la economía circular y a la gestión de los residuos sólidos urbanos, específicamente, como los puntos más importantes ahí para ponerlos en contexto y para que ustedes sepan un poco de ese tema. Así que un poquito la idea es que trabajemos eso. Yo por ahí tengo mala conectividad, así que cualquier cosa, ahí le dije a Vicky que cualquier cosa que me avise, saco cámara para poder tener mejor conectividad, para que ella sepa si me pierdo, me corto, me voy o lo que sea. Por favor les pido a todos que me hagan saber, porque por ahí uno se pone a hablar y no se da cuenta de que está sin señal o la conectividad no es lo suficientemente buena. Así que bueno, nada, bienvenidos entonces a esta super clase. Bueno, les cuento un poco. Yo formo parte de una empresa de triple impacto que se llama Aerosustentable. Aerosustentable es una empresa B, es la segunda empresa B de Córdoba. Nosotros nos dedicamos básicamente a todo lo que está vinculado a la aceleración de la economía circular, tanto desde el punto de vista de las empresas como de las organizaciones y como es el Estado en sí mismo. Es un poco nuestro rol actualmente. Aero tiene como un propósito bastante claro, que tiene que ver con transformar el mundo, transformando empresas, transformando organizaciones, transformando el Estado para que esa aceleración sea efectiva y que realmente eso se pueda llegar a acontecer. Así que un poco para contarles de qué lugar. También me encuentro desde la Universidad Siglo XXI, liderando las carreras de medio ambiente, con lo cual siento que son dos patas para poder llevar a cabo este proceso, que es un poco no solamente la articulación o la construcción de políticas, tanto privadas como políticas públicas, sino obviamente también desde la academia, porque claramente estas temáticas que les voy a contar un poco hoy, las que vamos a estar trabajando hoy, y son relativamente nuevas y que obviamente tenemos un poco de escasa información o que estamos siendo nuevos en estas temáticas, así que también la universidad forma parte de ese eslabón importante que es la economía circular. Bueno, cuando muchas veces hablamos así de la economía circular, lo primero que se nos viene como a la cara, a todos, así como muy presente, es como que la economía circular tiene que ver con el reciclaje. Y un poco la idea es que hoy la puntita de esta bolsa que yo les traigo acá suele ser la primera cosa que nosotros interpretamos cuando hablamos de economía circular, pero en realidad la idea de esta capacitación y que en este módulo sumamos a es decir, hoy simplemente el conocimiento en el que nos encontramos en esta materia es como que estamos ahí, en la punta, pero en realidad hacia abajo tenemos un montón de cosas para trabajar, contar y ver en relación a esa potencialidad de la economía circular. Voy a sacar la cámara porque evidentemente estoy viendo que me estoy perdiendo. Vicky, cualquier cosa te pido, si vos ves que yo me estoy yendo, avísame cualquier cosa. Dale, yo te aviso, Caro. Perfecto, perfecto. Yo no sé si se cortó o no, pero bueno. Yo te escuché Eh, perfecto, ah, pero bien, bueno, bien, bien. si te sentís más segura, apaga la cámara, por las Sí, sí, dudas. porque me parecía inestable el internet, entonces por las dudas, si estaba internet inestable, me resulta más cómodo. Dale. Bueno, creo que la idea hoy es poder tener una perspectiva bastante innovadora en relación a este paradigma, en el sentido de que hoy no solamente cuando hablamos de la economía circular implica un paradigma económico, sino también va a implicar que calibremos un poco el ojo en relación a un montón de cosas que van a estar pasando, o que ya están pasando en Argentina, y la idea de hoy es como aprender a distinguir algunas cosas que no son casualidades, digamos, que tienen que ver básicamente con este nuevo paradigma. Y la otra cosa que me parece importante es como que a partir de esta capacitación vamos a tener como una herramienta clara de cuál es el punto de destino, ¿sí? O sea, un punto de salida. Y lo bueno y lo interesante de este paradigma es que nos va a permitir, en definitiva, elegir la ruta que más querramos. No hay una única ruta o un solo camino para lograr llegar a destino. Hoy tenemos muchas opciones o muchas posibilidades para transitar esta ruta de la economía circular, y es un poco lo que vamos a estar trabajando hoy durante esta charla. Bueno, yo seguramente acá hay algunos, veo alguna cara, ahí lo veo a Daniel que tiene cámara y le veo su cara, así que debe haber visto alguna vez esta película. Por ahí le muestro estas películas a los pibes más chicos y me miran con cara rara, porque como diciendo, che, ¿y esta película qué onda?
Bueno, esta película de los 80 fue una película emblemática, fue una película digamos, de Spielberg, en donde él imagina cómo podría ser ese futuro, ¿no? Y en ese futuro, en realidad, lo interesante de lo que plantea en esta Volver al Futuro, es que aquellos, si la vieron, o no, les voy a spoiler un poco al que no la vio, en la uno, ¿no? Lo que muestra es algo sumamente interesante, que es un auto que viaja hacia el futuro, y que la particularidad es que la combustión de ese auto es a través de plutonio. Pero ya en la 2, ¿no? El método de combustión de ese auto de Volver al Futuro, no sé si se acuerdan, es con basura, es decir, Doc directamente pone un par de residuos en el auto y hace andar esa máquina del tiempo. ¿Y qué es lo que me interesa? Es que lo interesante de ese concepto que tenía Spielberg en esa película es qué suerte tendríamos todos si tuviéramos la posibilidad de viajar al futuro, a lo que se va a venir, y volver de vuelta al presente para cambiar las cosas, para hacerlas distintas, para hacerlas diferentes. Y esta es un poco la idea, ¿no? Es subirnos a este auto de Volver al Futuro y darnos cuenta cuál va a ser el futuro que se viene en materia de gestión de residuos, en materia de economía circular, y empezar a tomar decisiones, tanto de las políticas públicas, tanto de las empresas, tanto de las organizaciones, de los planes de estudio de las universidades, en relación a este nuevo paradigma que va a venir para quedarse. En esta historia que pasa, ¿no? No sé si se acuerdan, pero lo que hace Marty McFly, que es el protagonista, va a una casa de antigüedades y compra un libro de apuestas. Y en ese libro de apuestas, él se da cuenta que si compró un libro de apuestas de los 80, él podía apostar, digamos, en cierto sentido, cuando volviera al futuro, y ganarse unos pesos de alguna manera. Pero ¿qué pasa? Ese viejito loco que está allá atrás descubrió el plan de Marty y le roba ese anuario de apuestas y se transforma en un multimillonario sin escrúpulos y demás, y el futuro cambia, ¿no? Y digo, qué interesante sería que todos nosotros pudiéramos tener la misma posibilidad de poder apostar al futuro, pero de una manera más inteligente, o una manera que no sea nociva, sino que al contrario, que pueda transformar el mundo y que pueda transformar al planeta. Yo les muestro estas fotos y estas imágenes, seguramente los que están acá presentes, muchos me van a decir que su primer celular fue, por ejemplo, un Nokia 1100, por ejemplo, ¿no? Si alguien levanta la mano, me va a decir que su primer celular fue un Nokia 1100. Y seguramente hay otros que me van a decir que tuvieron en algún momento un BlackBerry, en una época, ya he llegado a la época del 2009, por ahí, tener un BlackBerry era como realmente la telefonía más futurista. Y sin embargo, si yo les pregunto dónde está Nokia y BlackBerry hoy, ustedes van a decir que no existen. No están más estas marcas. Y evidentemente eso tiene que ver porque probablemente Apple o Samsung entendieron que el mundo iba a pasar por lo digital y ya no por el mundo de la tecnología más analógica como eran estos celulares, ¿no? Y esto es probablemente lo que nos puede llegar a pasar si nosotros seguimos sosteniendo distintos paradigmas que hoy están presentes, vigentes, pero si no entendemos cuál es el futuro, evidentemente nos podemos quedar fuera de ese mercado. Les muestro, por ejemplo, Kodak en los 90, los 80, los 90, la fotografía era impresa en papel, por ejemplo, ¿no? Y si yo les digo ahora a muchos de ustedes que serán papás, o que son abuelos, o que probablemente les guste viajar, antes teníamos una cámara de fotos, y imprimíamos fotos, y teníamos la foto de nuestros hijos, las fotos de los seres queridos en papel, y hoy pregúntenme si les pregunto a ustedes si realmente tienen fotos de sus seres queridos en un formato de papel. Y todos me van a decir que no, y que probablemente si te roban el celular, te roban toda la historia de tus nietos, tu familia, tu pareja y demás, porque todo está adentro de una nube, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo se van reinventando y pensándose las marcas? Hoy Kodak entendió que el mundo es mucho más digital, por ejemplo, y que hoy recambia o reorganiza su forma de pensar lo tecnológico. Y HP es una empresa que está en la misma transición, porque todos nosotros tenemos en casa seguramente una impresora, y cada vez la usamos menos a la impresora. Cada vez usamos menos, ¿por qué? Porque cada vez imprimimos menos papel, porque hoy el mundo está tendiendo a ser lo que se denomina paperless, es decir, cada vez menos uso de papel dentro de las organizaciones, y probablemente si HP no se repiensa en este contexto de nuevas economías y economía circular, probablemente se quede sin mercado y tienda a desaparecer, y que sea realmente como una especie de Nokia 1100 o el BlackBerry. Muestro esto porque lo bueno de esta diplomatura es que hay alumnos de toda la Argentina. Blockbuster en realidad lo que representa para los que vivimos en alguna ciudad capital era la forma en cómo nosotros los fines de semana íbamos a alquilar una película.
si le decimos a lo mejor a un pibe ahora cómo es ver una película, seguramente me va a decir que tiene una plataforma totalmente digital que al mismo tiempo nos permite ver una película y no significa sacar el auto, ir a alquilar la película, devolverla, tirarla en un buzón, y eso tiene que ver con la economía circular, es decir, la desmaterialización, esto que se desaparece el soporte, digamos, del disco, del CD, por una plataforma compartida que nos permite al mismo tiempo poder ver una serie, una película, lo que sea, de manera digital, tiene que ver con esta revolución actual, ¿no? Hoy tenemos otros problemas, porque si tenemos a un familiar conectado en la misma cuenta, vamos a tener que llamarle y decirle, che, estamos los dos mirando la serie, no podemos, pero no tenemos más esto de devolver la película, pagar la multa y todo lo que eso significaba. Lo mismo la tendencia en todo lo que es el e-commerce, por ejemplo, ¿no? O sea, hoy por hoy estamos en la semana del hot sale, y el hot sale de lo que demuestra básicamente es que la gente cada vez más comercializa y compra productos a través de plataformas digitales, y qué importantes fueron las plataformas digitales durante la pandemia, ¿no? Aquellas empresas que habían entendido que el mundo iba a tener una plataforma diferente de comercialización, lo agarró en el medio de la pandemia con un Instagram para poder comercializar sus productos, o una página de internet que le permita comercializarlo. Y sin embargo, un montón de cadenas de retail que no estaban pensando en esta posibilidad del futuro del e-commerce, hasta incluso se crearon durante la pandemia los shopping virtual, por ejemplo, ¿no? Y digo, eso tiene básicamente que ver con entender el mundo que se estaba por venir y que vino para quedarse, y que cada vez más va a tender a ser digital, y que esto de tener una cadena de un negocio, alquilar un espacio físico, ya tiende cada vez más a desaparecer en el tiempo. Por otro lado, hablamos de las finanzas, ¿no? O sea, estamos cada vez más financieramente comprometidos y con mayores conocimientos. Hoy hablar de una criptomoneda para cierta generación es normal. Hoy elegimos algunos medios de pago, porque con cada moneda de pago digital, por ejemplo, Lemon, tiene un sistema que por cada compra que haces generas un 0,0 algo de alguna moneda de tipo Bitcoin, que puede ser Bitcoin, cripto u otra que ande dando vuelta, y creo que empiezan a ser las plataformas económicas de pago a nivel global. La tecnología blockchain vino para quedarse, y de hecho para los abogados es un tema complejo, porque es decir, los contratos y todo empieza a pasar por una tecnología que no está legislada, por ejemplo. No sé si alguien vive por la zona de La Falda, pero es interesante porque cuando uno sale de La Falda y entra, digamos, a Huerta Grande, por ejemplo, hay una verdulería que dice, recibimos criptomoneda, y uno se ríe porque va a decir, pero es un verdulero, pero claramente empieza a ser la moneda de cambio y de intercambio para poder hacer distintas transacciones económicas. Y eso va a responder a una nueva generación, a un nuevo modelo de economías, que es la razón de ser dentro de esas la economía circular. Y esto va a empezar a hacernos más sentido cuando empezamos a entender quiénes son las fuerzas de venta, o las fuerzas de compra en realidad, y en donde nosotros hoy cada vez más tenemos claro que los jóvenes, ¿sí?, sobre todo la generación millennials, ¿sí?, están, digamos, cada vez más comprometidos a comprar productos y servicios, ¿sí?, que tienen un valor social y un valor ambiental. E incluso la generación Z, digamos, la Z, está dispuesta a pagar un 10% más por productos cuya trazabilidad o impacto social y ambiental es más positivo para el medio ambiente. Si entendemos que esa fuerza de venta entre los 18 y los 33 va a representar básicamente el 75% del consumo global, evidentemente si no nos subimos al auto de volver al futuro, y probablemente comercialicemos productos que a estos jóvenes, ¿sí?, que van a ser los que van a elegir no solamente un producto, un servicio, que van a elegir también, por ejemplo, un político, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, está bueno empezar a entender los valores que tiene esta juventud. Y esta juventud empieza a alinear, ¿sí?, sus valores a otras luchas, como es el cambio climático. Yo acá pongo si existe o no existe el cambio climático, porque todavía, bueno, hay quienes se resisten a la figura o a la idea de que existe el calentamiento global, como por ejemplo era en su momento Donald Trump. ¿Se acuerdan que Donald Trump era uno de los más negacionistas del cambio climático? Y sin embargo, a nivel global estamos convencidos, y el consenso científico a nivel global es que básicamente el cambio climático existe. El cambio climático es la problemática ambiental más importante que enfrenta la humanidad en los próximos siglos, y evidentemente, ¿sí?,
está claro que esa concentración de gases de efecto invernadero no responden a la naturaleza, sino que, es decir, este 99% de científicos está convencido que desde la revolución industrial a la fecha, por acción del hombre, somos los que estamos generando este calentamiento que genera consecuencias, ¿sí? y desastres naturales de gran envergadura. Si bien yo lo digo así, tanta liviandad, a mí me parece que es importante quedarnos con esta frase que yo les estoy diciendo, es decir, si el cambio climático es la problemática ambiental más importante que enfrenta la humanidad en los próximos siglos, evidentemente necesitamos más abogados especializados en derecho ambiental, pero también cada vez más profesionales de otras áreas que empiecen a trabajar en pos de cómo vamos a mitigar o a minimizar el impacto de este calentamiento global. Y en esto yo traigo a Greta, porque Greta es una joven activista. Esta joven activista, que hoy tiene entre 17 y 18 años, ha logrado movilizar a millones de jóvenes en el mundo, ¿sí? Con una organización que se llama Acción Climática, en donde todos los viernes, en cada una de las esquinas de las ciudades capitales, se plantan con carteles, ¿sí? Hablando sobre, visibilizando el calentamiento global. Esta piba, que la ven acá, se enfrentó en una de las convenciones internacionales de cambio climático a enfrentar a Donald Trump para decirle en la cara: ¿de qué futuro me hablas? Del futuro que me estás robando, ¿no? Y yo siempre digo que Greta, con su síndrome de Asperger, tiene una orientación o un sentido de sensibilización personal por su enfermedad o por su patología de alguna manera, que ha hecho que eso que ella siente es que es tan importante la lucha contra el cambio climático que nos ha logrado despertar a todos los ciudadanos del mundo con esta patología. Entonces yo siempre digo, che, la verdad que Greta nos ha dejado la vara muy alta a todos, porque si Greta, con ciertas cuestiones cognitivas, ha logrado movilizar a millones de jóvenes en el mundo y obviamente activar a la clase política, ¿qué nos queda a nosotros que tenemos nuestras facultades al 100%? Quiere decir que realmente los desafíos son mayores y que nosotros como profesionales, como estudiantes y en cada uno de los roles que llevamos adelante en la sociedad, nos está diciendo, che, activemos y tenemos que mover, y sí se puede movilizar a millones de personas para poder hacer un mundo mejor. Y evidentemente esta piba, que tiene esta edad, está logrando que todos estos pibes en el mundo tomen mayor conciencia y que empiecen a vivir un estilo de vida bastante alineado a la lucha contra el cambio climático. Entonces, está buenísimo entender por qué los jóvenes hoy hay una tendencia respecto al vegetarianismo, por qué hay una tendencia respecto al veganismo, por qué empezamos a notar algunas publicidades dentro de la tele en donde le está hablando a estos pibes que sí tienen claro que van a estar dispuestos hasta a pagar un poco más por los productos siempre que tengan mejor trazabilidad social y trazabilidad con el medio ambiente. Yo creo que lo más tangible de esta cuestión generacional que tienen estos pibes tiene que ver con la copa menstrual, ¿no? Yo creo que acá tenemos 3 generaciones, básicamente, ¿no? Por un lado tenemos la toallita tradicional, que seguramente muchas de nosotras utilizamos esa toallita, pero tenemos una diferencia, que cada vez empezamos a ser más conscientes de que nuestra toallita genera impacto ambiental. Y si le preguntamos a una piba de 13 años hoy, que cuando su mamá le va a regalar o comprar su primera toallita, hay una especie de enfrentamiento madre-hija en donde hay una resistencia de parte de la madre a la copa menstrual, y la piba tiene recontra claro que su primera toallita no puede contaminar y no puede generar ningún tipo de impacto negativo con el medio ambiente. Entonces, evidentemente, creo que hay una generación como la mía, que yo soy más de la generación de la millennial, en donde si bien a lo mejor tenemos más pruritos para poder usar la copa menstrual, sí tenemos claro que nuestra toallita sí contamina y sí genera un impacto ambiental. Hace poco un alumno mío me dijo algo que realmente me pareció maravilloso. Él se dio cuenta de la importancia de la generación de los residuos vinculados a todo lo que es los apósitos, los tampones y demás, y le propuso al intendente de su pueblo que le regalara una copa menstrual a cada piba del pueblo. Y él lo que hizo básicamente es calculó una aproximación de cuántas pibas había entre 13 y 15 años en su pueblo, entró al calculador de la EVA Copa y hizo las cuentas de cuántas toneladas de residuos se iban a evitar de enterrar en el basural del pueblo de donde él vivía. Y no solamente implicaba
toneladas de residuos que no iban a ir al basural, sino también implicaba un montón de dinero que el municipio no iba a destinar para gestionar esa gestión de los residuos, y que además implicaba para ese funcionario una buena campaña política también. Entonces digo, celebro que a los pibes se les estén ocurriendo este tipo de iniciativas, ¿sí? En donde desde cero, y esta es otra de las cosas más importantes que tiene la economía circular, es el mejor residuo es el que no se genera. No el reciclaje, sino el que no genero. Por lo tanto, desde el diseño de los productos, yo ya lo pienso de que ese producto no tiene que generarse ningún tipo de residuo posterior. Por eso el producto de la copa está pensado desde el ecodiseño, desde la economía circular, y justamente no solamente es un ahorro económico, sino también un ahorro ambiental. Obviamente en el medio tenemos transiciones de la economía circular, no pasamos de 0 a 100. La toallita tradicional sigue conviviendo, pero también empiezan a existir otros modelos que también nos ayudan a que la reducción del impacto ambiental también se dé. Por ejemplo, esto se da mucho, ¿sí?, en lo que está vinculado a las toallitas orgánicas, o por ejemplo, con algodón orgánico. O por ejemplo, también se está dando un montón, que a mí me gusta un montón, es esto del uso de toallitas de tela, por ejemplo, con un tipo de tecnología determinado, en donde esa tecnología permite su reutilización o retrolavado y no genere ese impacto ambiental. Bueno, todo esto tiene que ver con esa transición que nos está invitando la economía circular a repensar desde algo tan simple como es la compra de una toallita hasta un montón de productos más que vamos a estar viendo a lo largo de esta charla. ¿Alguien ha visto esta publicidad? Este videito del año pasado fue uno de los videitos trending topic. Es un animalito, un conejito básicamente, que va contando cómo se va sometiendo a distintas pruebas de testeos con cosméticos, y donde ese animalito va sufriendo un montón de daños, ¿sí?, porque están todos los productos de belleza siendo testeados con su cuerpo. Entonces, esto ha generado un salto de conciencia muy grande, en donde hoy empezamos a ver, si ustedes se fijan, un sello que se llama que este producto, digamos, es libre de crueldad animal, es decir, que no ha sido testeado en ningún tipo de animal. Y esto está alineado claramente a estas luchas que yo les traía anteriormente, del cambio climático, y obviamente a la protección de los animales también. Por eso, cuando por ahí quizás, yo hace un tiempo le preguntaba a mi ahijada, que hoy tiene 17 años, que a los 15 se hizo vegetariana, ¿por qué se hacía vegetariana? Y lo primero que te contesta es por la protección de los animales y por la lucha contra el cambio climático. Y hoy empezamos a ver que Garnier, por ejemplo, y estoy poniendo un ejemplo porque es el que vemos todo el tiempo en la tele vemos muchas publicidades, como una crema micelar, o un aceite micelar, mejor dicho, ¿sí?, ya está marcando que es apta para productos, aptos para veganos, pero sobre todo hace la aclaración que su envase es de plástico 100% reciclado, pero también que no ha sido testeado en animales. Y empezamos a ver que todos los productos del sector de la belleza, todos absolutamente, maquillajes, cremas, labiales, las cremas micelar, todo lo que tenga que ver con las tinturas, con el shampoo y demás, tienen que ver con que no hay un testeo en animales de ese producto. Y creo que eso responde a estos valores ambientales que nosotros estábamos contando. Fíjense, esta publicidad es bastante reciente, de Burger King, que se llama "La carne es débil, empieza la era vegetal", ¿no? Y yo digo, Burger King en realidad se caracteriza por vender hamburguesas que son de carne o son de pollo, ¿sí? Y sin embargo se ha empezado a dar cuenta que sus consumidores están empezando lentamente a migrar hacia el uso de la proteína vegetal, justamente respondiendo a estas luchas individuales, a estas luchas personales. Y evidentemente llega la hora de la proteína vegetal, es decir, hoy por hoy consumir una leche de almendras, que antes era muy difícil conseguir leche de almendra, por ejemplo, hoy no solamente la puedo fabricar en mi casa, sino también puedo comprar dentro de la industria masiva un yogur, puedo comprar un queso, puedo comprar un montón de productos lácteos que están, digamos, derivados de proteína de tipo vegetal, ¿no? Entonces, creo que hoy por hoy hacer un asado con amigos, antes aquel que decía, che, yo soy vegetariano, era un perno en el grupo, porque había que salir a ver qué le compramos y le damos una milanesa de soja, una hamburguesa de soja dando vuelta, y hoy les diría que en cualquier asado hoy ya conviven las proteínas vegetales y las proteínas animales en la misma parrilla, porque ya casi les diría que hay un porcentaje de nuestras amistades que son vegetarianos, que son veganos, y que incluso nos animamos todos a aquel que es más pro animal,
a probar la comida del vegetariano, a comer otras cosas. Hoy en la plancheta, en el disco, empezamos a tirar muchas más verduras, e incluso, no sé si les ha pasado, pero hasta terminamos siempre comiendo la comida del vegetariano, porque en realidad no estamos predispuestos, o nuestra cabeza por ahí todavía es un poco arcaica, y nos cuesta como esto de decir, che, qué copado comer este tipo de cosas, no sé, desde tomates confitados. Empezamos como a pensar muchas más posibilidades de comidas que a lo mejor quizás reducirnos a la proteína animal, como tradicionalmente la Argentina nos tiene acostumbrado. Y en esto está bueno hacer una aclaración, que hay una tendencia que esto es la clave para que se lo lleven, que se llama la transición justa en materia ambiental. La transición justa va a responder básicamente a que de hoy para mañana no vamos a dejar de consumir proteínas animal. O sea, yo en mi caso personal tengo una lucha y un compromiso muy grande por el cambio climático, pero sigo comiendo carne. Sí veo posible en algún momento que reconsidere o cambie en cierto sentido algunos patrones de consumo, pero evidentemente, ¿sí? No voy a cambiar de 0 a 100, ¿sí? Pero sí tengo claro que en el mercado, a medida que vamos estas generaciones consumiendo, hay una transición en el sentido de que yo tengo claro que en el futuro, ¿sí? Próximo, probablemente se consuma mucha más proteína vegetal y menos proteína animal, y que en eso no voy a erradicar de 0 a 100 de manera terminante o de eliminación total, de decir, che, la verdad que son unos malitos los que comen carne. No, porque evidentemente la Argentina digamos, es una región ganadera en donde todavía tenemos mucho desarrollo de la explotación ganadera, pero lentamente si voy sacando proteína animal para ir colocando mucha más proteína vegetal dentro de esas características por el perfil del consumidor. Esto es lo mismo para la energía, es decir, tengo claro que el mundo va a funcionar con energías limpias, que va a funcionar a través de la eficiencia energética. Sin embargo, ¿sí? Yo sé y parto de que tengo un vaca muerta que genera o que es un gran reservorio de energía, y sin embargo la idea del desarrollo sustentable no es, che, cerremos todo y vayamos a irnos toda una granja, que lo podemos hacer claramente, pero lo que está planteando es que el modelo de gestión ambiental bajo el cual hagamos la extracción de estos recursos naturales lo hagamos de una manera mucho más eficiente y mucho más ambientalmente amigable, ¿sí? Y tenemos las herramientas y los instrumentos de gestión ambiental para hacer esa revolución en concreto. Veo ahí como el chat que se mueve y que dice un montón de cosas, me da curiosidad saber qué se estará comentando en ese chat y qué se está diciendo allí. Yo creo que también, más allá de estas tendencias, también empezamos a ver, y lo voy a decir abiertamente, sin ningún tipo de problema, y pido disculpas por esto, pero empezamos a ver muchas acciones de marketing, como nosotros le denominamos. O sea, es decir, marketing es cuando realmente esa acción, en realidad, está mostrando algo que evidentemente no refleja un compromiso ambiental de la compañía, y que simplemente es un greenwashing o una especie de una miradita verde como para me pinto un poquito de verde como para parecer verde, pero en realidad este consumidor cada vez está más comprometido, este consumidor tiene las cosas cada vez más claras y no se come cualquier verdura. Claramente, este compromiso, por ejemplo, de McDonald's, que fue la eliminación del sorbete, y evidentemente no demuestra al 100% el compromiso de una compañía, porque en realidad todos sabemos que ese vaso que ustedes conocen, el tradicional de McDonald's, funciona gracias a la argolla de plástico y al sorbete de un solo uso. Si hubiese habido una verdadera política de parte de la compañía, hubiera diseñado un nuevo vaso, un vaso diferente, un vaso con cero impacto. Hoy hay una tendencia que se ve en muchos bares, que se llama café circular, que es comprar ese vaso y reutilizarlo y llevar tu vaso para que lo recargues. Hoy Starbucks también tiene una política que el café del día, y si vos llevas tu taza, sale mucho más barato que te entreguen un descartable de un solo uso. Entonces, lo que voy es que ese tipo de acciones cada vez son más palpables, tangibles, y ya no nos comemos esos versos de poca sustentabilidad y de poco cuidado en relación al medio ambiente. Sin embargo, fíjense cómo son las compañías, la misma compañía de McDonald's que opera en Argentina, también opera en otros lugares, y en este sentido, en otros lugares del mundo, como por ejemplo en Inglaterra, ya hablamos del café circular o del vaso Lux, que es esto de lo llevo y lo traigo, o lo alquilo, me lo llevo ese vaso para poder retrolavarlo infinita cantidad de veces. Y eso, ¿saben por qué va a responder? No es que McDonald's digamos, no tenga compromiso. Claramente en Argentina, al no existir los marcos legales que vamos a estar trabajando ahora en un ratito,
y le va a convenir seguir haciendo la plancha en Argentina hasta tanto cambie la normativa, mientras que en los países donde sí existe ya una normativa y un compromiso respecto a los descartables de un solo uso, cambia su política y migra hacia este tipo de conceptos de economía circular. Por eso la importancia de la normativa ambiental es fundamental para poder también entender el impacto que generan las empresas y en los packaging o en las marcas especialmente, ¿no? Hace poco estaba con Jorge Foloni, que seguramente les debe haber dado la bienvenida, y seguramente Díaz Cornejo también haya estado acompañándonos en las primeras clases. Yo creo que la figura del gran generador en Córdoba empezó a mover el avispero, empezó a hacerle estas señales, estas batiseñales a las multinacionales que dicen que están comprometidas con la sustentabilidad y en realidad no lo vemos tangible en la gestión de los residuos de la puerta para afuera. Que haya recibido clausuras McDonald's en Argentina, sobre todo en Córdoba capital, ha generado que obviamente, ¿sí?, otras empresas del propio sector, cuando fue clausurado McDonald's, lo contaba el propio secretario de Ambiente, al otro día Mostaza, Burger King, se habían anotado como grandes generadores, para que entendamos que a veces necesitamos también hacer regímenes de control más severos para que también, ¿sí?, podamos generar nuevas políticas públicas. Yo lo que noto muchísimo en este sentido es que también la reputación de las empresas es como la confianza en nuestras relaciones personales o nuestras relaciones de pareja, o sea, en el sentido que vos confías, pero la primera cambio que viste algo negro o que percibiste algo que no, construir de vuelta la confianza es muy difícil, y eso es la reputación, y creo que hoy por hoy quedar escrachado en este tipo de acciones genera positivamente que empiecen a pensarse de una manera distinta. En este sentido ya no sos invisible, no es que no estamos viendo que vos estás tirando basura o que no te importa el medio ambiente, ya sabemos lo que estás haciendo, y realmente si somos consumidores conscientes empezamos a decir, che, yo la verdad que esta marca no la elijo más porque no se alinea a mis valores personales que tienen que ver con esto del reciclaje y la economía circular. Obviamente que esto de la economía circular es una arista que nosotros tenemos adelante, pero yo les hablaba de las proteínas vegetales en general, y hablamos de esta lucha, pero esto también se traslada a los hábitos de la alimentación saludable. La alimentación saludable es una tendencia, gracias a la ley de etiquetado en Argentina, es como que hemos generado mucho ruido interno, que creo que ha sido muy positivo en ese sentido. ¿Por qué positivamente? Porque en realidad lo bueno de esta ley de envases es que somos más conscientes de que ese producto tiene mucha azúcar, tiene mucho sodio, que tiene mucho material o contenido graso, entonces el consumidor tiende justamente a no elegir esos productos. Y fíjense cómo una empresa como Ledesma, que es productora de azúcar, y todos sabemos que una de las causales de obesidad en el mundo tiene que ver con el uso del azúcar, cómo empieza a migrar lentamente hacia otros procesos de endulzar, ¿sí?, los productos de una manera mucho más natural, a través de otros derivados, ¿sí?, como la sucralosa, la stevia, etc. Entonces, evidentemente, este consumidor no solamente está alineado únicamente a los aspectos ambientales, sino también a la salud y al cuidado personal. Hoy empezamos a ver que las marcas empiezan a darse cuenta que las líneas ecológicas o las líneas digamos, de origen vegetal, es decir, empiezan a tener fuerza en el mercado. Pregúntenle a alguien que era vegetariano hace un tiempo atrás y tenía que hacer su propia leche de almendra, porque conseguir una leche de almendras era una tarea bastante difícil, y si no era difícil había que hacerlo en casa y filtrar y demás. Y hoy por hoy podemos encontrar dentro de la industria de insumo masivo, ya en las góndolas de cualquier retail, en cualquier supermercado de la Argentina, podemos claramente encontrar hoy este tipo de productos, pero también encontramos yogures que ya no tienen más azúcar agregada. Por ejemplo, ya las mamás son más conscientes cuando tienen sus bebés de qué tipo de yogur le van a dar al bebé, por ejemplo, porque empezamos todos a ser conscientes de leer la información de las etiquetas y que cómo eso nos afecta a nuestra salud también. Obviamente que dentro de estos paradigmas de nuevas economías no puedo dejar de lado esto, ¿sí? Yo creo que en la lógica binaria en la que nos hemos criado, en el sentido de paradigmas, no quiere decir que esté ni bien ni mal, son cambios de paradigmas, y no es que los paradigmas anteriores han sido peores o mejores, sino que son cambios de paradigmas porque cambia nuestra cabeza, cambia nuestra forma de pensar, y hemos sido criados en una lógica binaria, hombre, mujer, masculino, femenino, y todo trazado por la genitalidad.
y sin embargo hoy cuando hablamos, ¿sí?, de otras formas de repensar la diversidad de género, empezamos a entender la diversidad de géneros que conviven, y que ya no hablamos de el femenino con el rosita, el masculino con el celestito, como nosotros lo teníamos incluido. Y que eso se va a traspolar a un baño, por ejemplo, por eso hay muchos debates en las escuelas, pero también en un restaurante, en un hotel, en un lugar masivo, por ejemplo, con lo que implica, por ejemplo, ya específicamente, por ejemplo, un festival, por ejemplo, los baños, ¿no? Antes era baño femenino, masculino, y bueno, si vos te sentías de una manera diferente, no tenía dónde ir al baño, digamos. Hoy esa posibilidad empieza a estar presente. Y hoy también lo vemos en la ropa, ¿no? O sea, esta tendencia a la ropa sin género tiene que ver justamente con estos patrones, que tienen que ver con estas lógicas que empezamos como lentamente a romper, y empezamos también a elegir ropa que no representa lo femenino o lo masculino como tradicionalmente. Por eso en este auto de Volver al Futuro probablemente hay muchas marcas de hombres o de mujer, como Silencio, como Kate Biscayne, o como esas marcas como de la mujer estereotipada. Evidentemente, si soy una chica trans y tengo ganas de comprar un pantalón en vitamina, evidentemente la marca no me invita a querer comprarme, o me siento excluida fuera de esa marca, por ejemplo, ¿sí? Porque está concebido de otra concepción de género, como recién la mostraba. Entonces, yo creo que hay como una tendencia a repensar cuando decimos las nuevas economías, hay que agarrar todo lo que tenemos, las políticas públicas, agarrar, digamos, todo lo vinculado a todo lo que somos, y hay que romperlo y volver a dar las cartas y a barajar de nuevo para poder incluir a más personas dentro de este sistema en el que somos todos, que formamos parte del planeta también. Todo esto va a responder básicamente a nuevas necesidades, necesidades que estaban mucho más periféricas, pero que hoy tienen que ver con otros valores que nos representan como sociedad: la soberanía alimentaria, la moda sustentable, la eficiencia energética, pensar los modelos de trabajo, ¿sí?, las finanzas sostenibles, y todo esto va a responder al concepto de las nuevas economías. ¿Y qué son las nuevas economías? Las nuevas economías son justamente las propuestas emergentes de todos estos que eran minorías, o que todos estos de estos modelos que mostraba, ¿sí?, que nacieron para darle respuesta a estas minorías, básicamente, ¿sí?, a grandes retos sociales, grandes retos ambientales, y que en el contexto que nos brindan hoy las nuevas tecnologías y la innovación social, empiezan a ser visibles y a tener un rol protagonista dentro de ese nuevo sistema. Y por eso, cuando nosotros hablamos concretamente de las economías o las nuevas economías, no hablamos solamente de la economía circular. La economía circular es una de estos nuevos modelos de economía, pero también tenemos la economía del bien común, la economía de las empresas de triple impacto, como el caso de nosotros de Aerosustentable, la economía feminista, las finanzas éticas, cómo los bancos empiezan a repensar otras cosas. Hoy nos estamos preguntando, cuando yo voy a pagar a Rappi Pago, ¿sí?, yo veo que no está acreditado en la cuenta mi pago, ¿dónde está esa plata? ¿Qué está financiando mi plata? Mi plata está financiando la trata de personas, está financiando la compra de armas. ¿Dónde está la plata esa? ¿Cuál es la finalidad que tiene esa plata? Y eso tiene que ver con las finanzas éticas, como les digo, y eso empieza a ser algo importante. Ya no nos da lo mismo cuando un banco da una tasa, o sea, da un crédito a una persona. ¿Para qué va a usar esa plata? ¿En qué se va a invertir ese dinero? Bueno, eso es una nueva forma de repensar esas finanzas. Y todos estos modelos no son excluyentes, no es que aplico uno y no aplico el otro, al contrario, puedo hacer economía circular y ser una empresa de triple impacto, puedo hacer economía circular y estar alineado a la economía feminista, puedo estar dentro del movimiento de la economía colaborativa. Es decir, todo esto se va a triangular y se va a empezar a transversalizar y a trabajar de manera intercalada dentro de un propio sistema. Yo creo que la tendencia de hoy de tener empresas que pueden probar, entre comillas, la trazabilidad social, la trazabilidad ambiental, es uno de los valores más importantes. Si ustedes hoy agarran, por ejemplo, recientemente se certificó como empresa Benespresso, en donde ha venido desarrollando un montón de conceptos de circularidad respecto a su uso de la cápsula, por ejemplo, medir la huella de carbono de cada una de ellas, por ejemplo, entender que la producción del café se hace a través de la lógica del comercio justo. Bueno, todo eso forma parte de estas empresas de triple impacto. Hoy en Argentina existen más de 150 empresas B, pueden entrar a Sistema B Argentina y encontrar una serie de empresas que están alineadas justamente de una manera que permite la posibilidad de tener un propósito claro, que tiene que ver con la creación de valor social y ambiental, pero la posibilidad de la creación de valor económico. Por eso decimos que las empresas B son una especie de mix entre
las ONG, como tradicionalmente las conocemos, y las empresas o las pymes, porque nos permite la posibilidad del lucro, es decir, que no es incompatible crear valor social, crear valor ambiental y ganar dinero. Esa lógica dicotómica que ya Michael Porter hace millones de años ya decía que justamente esa lógica no existe más, al contrario, mientras más las empresas trabajan en pos de la sociedad y el ambiente, mejor le va a la empresa, mejor le va a la sociedad, mejor le va al planeta y nos va mejor a todos. Entonces, esto es un poco esta tendencia que empezamos a notar en el mercado. Hoy Natura es empresa B, empezamos a ver algunas empresas que tienen un compromiso muy importante y que cuando compro productos certificados de triple impacto también estoy comprando ese compromiso ambiental o social dentro de eso. Yo creo, les muestro algunas cosas, pero fíjense que hoy esto del etiquetado B lo van a encontrar en muchos productos. Fíjense la transición justa, cuando dice leche justa de vacas libres de pastoreo, es decir, que sin embargo sigue estando en una lógica de proteína animal, sí está trabajando el tema de cómo tratamos la ganadería de una manera mucho más cuidada respecto al uso, al animal en sí mismo, ¿no? Entonces empezamos a ver esto, o sea, como la tendencia hoy de las dietéticas o distintos lugares donde nos venden los huevos de gallinas libres, ahí ya hay mayonesas de huevos de gallinas libres, empezamos a comprar pollos, ¿no? Que han sido, digamos, que tienen no solamente un sistema de alimentación y que pueden pastorear y que pueden caminar y que pueden hacer todas sus actividades sin estar en un lugar hacinados todas juntas, empiezan a tener bastante sentido para este consumidor que todavía está en una transición entre la proteína animal y la proteína vegetal, por ejemplo. Es decir, que ya no nos da lo mismo ese impacto que se genera. Por eso cada sector empieza a tener, justamente en el auto volar del futuro, y antes que nos volvamos al presente, cada industria va a tener un cambio significativo en el contexto de la nueva economía. Entonces, está buenísimo subirnos al auto del volver al futuro y encontrarme, según cada una de estas líneas que les muestro, por dónde va a pasar el mundo para volver al presente y cambiar las cosas. Porque el problema está en que lo que peor podemos hacer como sociedad es resistir el cambio. El cambio vino para quedarse, y el COVID nos demostró que hay cambios que vienen para quedarse, que no nos queda otra más que adaptarnos de alguna manera, de una manera inteligente, racional, y sustentable para poder sobrevivir. Lo peor que podemos hacer es resistir el cambio, y yo creo que hay muchos casos de resistencia al cambio. Para mí un ejemplo claro muchas veces tiene que ver con el Uber y el taxista, que en realidad el Uber vino para quedarse, nos guste o no nos guste, Cabify y todas las modalidades, porque de hecho esta tendencia tiene más que ver con la economía circular, y ahí les voy a explicar por qué, porque tiene que ver con un concepto distinto al taxi, que tiene que ver con que yo, si todos los días voy al campo de la Universidad del Siglo XXI y salgo a la misma hora y tengo que hacer más o menos unos 20 kilómetros para llegar a la universidad, en el camino puedo llevar a otras personas y compartir mi vehículo y poder distribuir el impacto ambiental de lo que eso se genera. Es decir, que no voy a ser taxista porque vaya hasta el campo, pero sí puedo compartir mi vehículo no solamente de lo ambiental, sino también de los gastos operativos. Por eso creo que la pregunta más importante que por ahí tenemos que hacernos en cada uno de los trabajos que nosotros llevamos adelante, en todos los trabajos que llevamos adelante, es, che, ¿y cuál es el Uber que te toca a vos? Porque evidentemente el Uber quiere decir que va a venir algo que va a venir a revolucionar el statu quo en el que estamos hoy. Entonces, lo peor que podemos hacer es resistir el cambio, porque si no nos va a pasar exactamente como Nokia, nos va a pasar lo mismo que a BlackBerry, es decir, voy a resistirlo cuando en realidad el cambio va a venir para quedarse. Entonces, hoy por hoy, desde Aero, lo que trabajamos con las empresas y las organizaciones es, che, repensate, rediseñate en este contexto de las nuevas economías, para que vos puedas perdurar en el tiempo y que la sociedad y el planeta también pueda perdurar en el tiempo, porque evidentemente plan B no existe, como nos dice Greta. Entonces, evidentemente, hay que pensar y sentarnos un ratito con detenimiento a ver por dónde voy a acomodar mi situación actual y cuánto voy a contribuir para un mundo más sustentable de cara a ese futuro. Bueno, ¿hasta acá venimos bien? Por lo menos me pueden hacer como un emoji ahí, aunque sea una reacción, un emoticón, a ver si veo algún emoticón ahí. Bueno, ahí veo que Andy se puso, ahí Dani me puso, está Santi. Yo supongo que hay alumnos míos acá también de la universidad dando vuelta, así que espero que en algún momento se pongan la cámara y que los pueda como mirar un ratito. Bueno, ya ahí está. Sí. No sé si se ve ahí mi cámara, estoy justo acá en el trabajo, pero me quedo libre un ratito. Ahí está, tenemos Romy, yo te veo. ¿Se ve algo? Bueno, profe, una consulta, no puedo entrar por Info, entré por el link que me pasaron por el correo,
pero no me está pasando la asistencia. ¿Cómo hago? No sé si a alguien más le pasa lo mismo o no. Mira, ahí está Victoria, yo soy la docente. Sí, sí, Lo Caro. ahí está. Sí, Alejandra, no te das problema con el tema de la asistencia, ¿eh? No, no hay ningún problema. Bueno, Sí, no, profe, entonces voy ingresando así por el link, por sí, el sí, otro lado sí, no puedo. Mil sí, disculpas. despreocupate, no hay problema. Gracias. De nada. Listo, gracias ahí porque si no uno parece un monólogo y no ve a nadie, así que gracias, ahí sé que hay sujetos que están ahí poniendo el lomo y poniendo la escucha, así que gracias. Bueno, cuando hablamos de la economía circular, nos va a pasar que vamos a tener que entender primero la economía lineal, porque si evidentemente no entiendo quién es el archienemigo y tengo claro que tengo un Batman y tengo un guasón, tengo que tener claro quién es el guasón, para qué está el guasón, en qué contexto nació el guasón y bueno, ¿para qué está Batman? ¿No? Porque si no, no tiene sentido. Bueno, y en este sentido, para empezar a construir la historia de la economía lineal, que es la antítesis de la economía circular, tengo que empezar a pensar algunos conceptos que se llaman obsolescencia programada, o que tiene que ver con esto de que hemos concebido los productos, ¿sí? Para que en un ratito, en 5 minutos, en 10 minutos, en 5 días, en 10 días, en 20 días, en 5 meses o en 5 años, eso automáticamente tenga una fecha de vencimiento. ¿Qué quiere decir que tenga una fecha de vencimiento? Quiere decir que ese producto básicamente va a perder su vida útil y ¿saben qué? Va a terminar en disposición final. Es decir, que los productos se han sido pensados deliberadamente, y esta es la palabra más macabra, ¿sí? Para que se transformen en algo obsoleto, es decir, algo que no tiene valor y que va a efectivamente terminar en disposición final. Esa obsolescencia programada, que por ahí quizás nuestra cabeza nos tira siempre, históricamente nos va a tirar siempre, este concepto del celular, por ejemplo, lo tecnológico, lamento decirlo que eso se extiende a muchas más cosas, porque todo lo que es descartable de un solo uso es obsolescencia programada, porque los paquetes del fideo, la botella que tengo en casa, los packaging son obsolescencia programada. Pero también la obsolescencia programada está en nuestra vida, ¿no? En la ropa que vestimos. Hoy estamos recontra abrigados todo lo que estamos en la Argentina, estamos muertos de frío dentro de una ola polar, estamos todos abrigados, y evidentemente la obsolescencia programada también tiene que ver con la ropa. ¿Por qué tiene que ver con la ropa? Porque el 88% de todas nuestras ropas terminan en un basural a cielo abierto. Y ustedes me dicen, pero ¿cómo, Caro? O sea, si yo la pongo en la bolsa, se la doy a la persona que la necesita, voy a la parroquia, voy a un montón de lugares, llevo la ropa y termina la disposición final, sí, vayan a un basural y vayan a chequear que está lleno de zapatos, está lleno de medias, está lleno de ropa, ¿no? ¿Y qué es lo peor de la ropa? La ropa en realidad no solamente que genera obviamente impacto ambiental, sino que la confección está hecha a partir de poliéster. Entonces, como la confección de nuestra ropa está hecha a partir del poliéster, básicamente nos vestimos con bolsas de nylon. Yo me río ahora con la moda que usan las chicas ahora, de eso engominado ahí que parece como medio de látex, que es como una bolsa negra, ¿no? Es como eso, básicamente. O sea, yo le voy a decir la verdad, me rehúso a comprarme un pantalón engominado porque siento que me estoy comprando 100% petróleo en mi cuerpo, por eso digo, a mí me da gracia porque las contradicciones de los pibes todavía es como media grande, está recontra activista, pero tiene el pantalón engominado derivado 100% de petróleo, pero bueno, el activismo lo tenemos ahí en flor de piel, y yo digo, son esas las cosas que tenemos que aprender, o sea, cuando vamos a comprar una media, o sea, vamos y compramos la media más barata, que está hecha 100% de poliéster, que no hay nada peor que un varón va a jugar al fútbol con una media de esa de nylon, que agarra un olor a pato en 5 minutos, claro, pero ¿por qué? Y es la más barata, entonces, ¿qué pasa? Es la que se agujerea más rápido, la que agarra olor a pata más rápido y hace que yo, en menos de 2 meses, tenga que salir a comprar otra media. Cuando en realidad lo que debería agarrar es ir a comprar una media de algodón, que sale más cara, pero que esa media me va a durar por lo menos 5 o 6 años o mucho más, salvo que te la agarre el perro y te la coma, después el resto de las opciones es que tiene una extensión de vida útil. Entonces eso tiene que ver con la forma en la que la economía lineal nos está atravesando. Bueno, ahí sé que es duro y cruento, muchos son como muy activistas y demás, porque yo también me considero, pero lamento decirlo que es como el patriarcado, nos criaron en el patriarcado, todavía somos, o sea, tenemos cosas patriarcales, por más que nos querramos hacer la red progre o lo red progre, y nos criamos en ese paradigma. Y con la economía circular pasa lo mismo, todavía somos recontra lineales, o sea, nos criamos en este paradigma y nos sale lo lineal constantemente, pero porque el mundo, pero estamos siendo conscientes de la circularidad. Bueno, esto es lo mismo, yo siempre pongo el patriarcado y un poco estas nuevas formas de entender, digamos,
digamos, toda la lucha de género, porque en realidad, por más que nosotras las mujeres nos querramos hacer la red contraempoderada, tenemos un montón de cosas de machírula, pero las tenemos porque nos criamos en ese paradigma, que no quiere decir que esté ni bien ni mal, hay que aceptar justamente el lugar donde nosotros nos concebimos. A mí me gusta mucho esta imagen porque esto es todos nosotros acá. Yo sé que está durísimo ir al supermercado en Argentina, pero lamento decirles que más, menos, no sé cuánto lo cargarán el changuito, esto es lo mismo, o sea, todo lo que compramos en el supermercado es obsolescencia programada, todo. Y lo peor de todo es que somos tan poco formados en estas temáticas que encima nos creemos que somos unos genios cuando vamos y compramos el repuesto de un producto, cuando tecnológicamente en Argentina todo lo que es repuestos, lamento decirles a todos, que dice ecológico, que es mentira, porque en realidad el tricapa de ese plástico, hoy si no entra en una botella de amor, nos vemos en Narnia, o sea, no hay forma tecnológicamente de transformarlo en absolutamente nada. Entonces, cuando vamos a la góndola y tenemos que comprar el café, por ejemplo, compremos vidrio, porque el vidrio lo puedo reciclar al 100%. Por ejemplo, en vez de ir a comprar el repuesto, aunque diga ecológico, porque creemos todo lo que dicen las etiquetas. Si yo voy, por ejemplo, a comprar hoy, pongo el Nescafé, pero el Mr. Músculo, por poner un ejemplo, o el shampoo, que ahora hay una movida que repongo el shampoo también, es mucho más sustentable comprar la botella, porque la botella tiene un circuito de reciclabilidad que no lo tiene hoy el repuesto. Entonces, hoy nos falta mucha formación, ¿no?, para saber qué está bien y qué está mal. Insisto, estamos dentro de este paradigma y bueno, estamos en la transición aprendiendo a reconstruirnos, digamos, en ese sentido. Ahora bien, la economía circular va a partir de algo que es sumamente copado. ¿Qué es lo que nos va a decir básicamente? Va a arrancar diciendo, la economía lineal parte de extraer recursos de la naturaleza. Yo tengo que sacar recursos de la naturaleza para poder, ¿qué?, poder hacer los productos y servicios que yo tengo hoy, ¿no? O sea, porque les quiero contar que muchas veces nos quejamos de la minería de cielo abierto y demás, pero gracias a la minería tenemos las paredes que tenemos hoy, el hormigón, la arena, todo, que estamos todos tapaditos dentro de nuestras casas, ¿no? Pero eso salió de la extracción de la naturaleza, ¿no? Yo tengo mi termo, por ejemplo, tengo mi mate, lo que tengo acá ha sido extraído de la naturaleza, evidentemente. Ese no es el problema, es que la Tierra le llevó miles de años generar esos recursos naturales para poder generarlos. Ahora bien, en el medio de eso, la otra cosa que tengo es, tengo un producto que lo voy a usar 5 minutos, 10 minutos, por ejemplo, ¿no? O sea, un hisopo lo uso 10 minutos, dependiendo cuánto me sobe la oreja, por ejemplo, ¿no? Versus los 300 años de biodegradación que le va a llevar a la Tierra a degradar algo que lo usé 10 minutos y que a la Tierra le tardó miles de años de generar los recursos que están dentro de ese hisopo. Entonces, lo que nos está diciendo la economía circular es, todo bien, muchachos, pero esto cuando hacemos las cuentas matemáticas, no cierra. O sea, hay algo dentro de la fórmula que no cierra. Porque si 1000 años, 10 minutos, 300 años de degradación, hay algo que no cierra. Y eso es lo que está apuntando este paradigma, empezar a entender que los recursos no son recursos infinitos, son recursos que tienen fecha de vencimiento, que van a tender a agotarse, y que efectivamente la Tierra no los va a generar de vuelta. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Dejar de consumir, y probablemente consumir vamos a ir consumiendo. El tema es que con qué recursos lo vamos a hacer. Y ahí es donde empezamos a repensar este ciclo de la economía circular. Si ustedes ven, por ejemplo, y si lo pongo en términos más gráficos, ¿sí?, Cristóbal Colón vino a América en el año 1492, ¿no? Y si lo vemos en estos términos, 2021, 2022, por ejemplo, ¿sí?, 500 años después, si Cristóbal Colón hubiera tirado una soga en el mar de plástico, todavía existiría, ¿sí?, resto de la soga que hubiera tirado Cristóbal Colón en el mar. ¿Entendemos eso? 500 años después, la soga estaría viva, ¿no? Entonces, es como el efecto, es la consecuencia de lo que se genera de ese impacto ambiental. Voy a sacar un ratito la cámara por las dudas que se me tilde ahí. Bueno, yo muestro esta foto, ¿no? Y acá los quiero ver a todos los que están acá, porque esta foto demuestra lo del patriarcado que yo les decía, la economía. ¿Qué ven? Y la economía lineal che, yo acá veo un montón de basura. Es la respuesta que voy a decir todos los que están acá. Entonces vieron que somos todos machirulos, todavía pensamos con los lentes de la economía lineal. Y efectivamente vemos cosas que no tienen valor, que están tiradas y que por lo tanto hoy lo vemos como basura. Y la economía circular, ¿qué va a hacer básicamente? Es, che, me pongo otro lente, un lente nuevo que me dice, para,
es el lente que se pone el recuperador urbano, porque si vos le preguntás a un recuperador urbano, ¿qué te va a decir? Para mí hay guita ahí. Y vos te pones los lentes y decís, pero yo no veo guita, veo basura. Y bueno, efectivamente, ellos ven otra cosa que nosotros no estamos viendo. Y eso tiene que ver, ¿por qué? Porque esa cantidad de residuos que estamos viendo ahí, fíjense que ya cambio la palabra, no uso la palabra basura, uso la palabra residuos, recursos. ¿Por qué? Porque lo que te dice un recuperador urbano es que el 95% de lo que ven en esa foto se podría reciclar y recuperar, solamente el 5% hoy tecnológicamente no podría estar en otro lugar que en un vertedero controlado, ¿sí? Entonces, evidentemente, hoy tenemos que hacer, vieron que yo les hice una foto cuando empecé la charla, esto de calibrar el ojo, bueno, estamos aprendiendo a mirar diferente. No hablo de basura, fijémonos que el lenguaje construye realidades. ¿Qué decimos cuando en casa sacamos la bolsa? Decimos, voy a sacar la basura. O sea, evidentemente, ¿sí? Lo tenemos incorporado. Pero ahora, a esa bolsa, ¿sí? Ya le agregamos otro valor. ¿Por qué? Porque lo que va a la basura es solamente lo que va a ir a disposición final. Lo que voy a reciclar, no le voy a usar la palabra basura, voy a usar la palabra mis residuos, porque son recursos económicos, son recursos que reinserto el circuito para poder recuperarlos posteriormente. Fíjense, el per cápita, digamos que más o menos está proyectado, ¿sí? Después del censo, no sé, creo que somos como 47 millones, no sé cuántos somos, pero pongámosle que somos 47 millones de argentinos. Hay un per cápita diario de 1,2 kg, a mayor concentración de la población, mayor es la generación del residuo, a menor concentración de población, menor cantidad de residuo, una cuestión lógica, a mayor concentración, mayor consumo, a menor concentración, menos capacidad de consumo, y por lo tanto, el per cápita diario. Entonces, una ciudad como por ejemplo, no sé, Córdoba capital está alrededor del 200 kg aproximadamente, y capaz que si yo me voy a una localidad más chiquita, me voy a la Gulaye, y capaz que estemos hablando de 900 gramos per cápita diaria. Eso multiplíquenlo por la tonelada de personas que son en esa localidad, y por lo tanto empezamos a sumar, y este es el per cápita diaria, ¿no? O sea, entonces es interesante ver que esto empieza a hacernos un sentido que antes en la economía lineal nos tenía como anestesiado, o no lo percibíamos, no mirábamos como tal. ¿Qué es la proyección? Es que obviamente vamos a estar a cada vez más, casi a 1 kilo, más de 1,5 kg per cápita, pero lo significativo de la Argentina es que el 50% de la población es pobre, ¿no? Y lo perverso, que el otro 50%, que no es pobre, que seguramente somos muchos de los que estamos acá presentes, consumimos como un europeo promedio. Es decir, que generamos la basura que no genera el otro 50%, digamos. O sea, si el otro 50% que tiene capacidad de compra, genera lo que el otro 50% no tiene esa capacidad de compra. Y tenemos realmente estándares muy similares a los europeos, ¿sí? Por eso por ahí uno dice, no, los yanquis consumen. No, el 50% de la Argentina consume igual que un yanqui promedio también. Entonces está buenísimo que nosotros también nos hagamos conscientes de esto. Ahora bien, ¿qué pasa? Cuando yo entiendo la fotografía de la gestión de los residuos sólidos urbanos, entiendo el modelo de gestión que tengo que aplicar en relación a eso. Si yo la bolsa que tengo ahora en mi casa, la agarro, la abro toda, ¿ok? El 50% es residuo orgánico. ¿Qué puedo hacerle a los residuos orgánicos? Los puedo compostar. Si yo tengo mi compost, ese 50 desaparece, lo meto en el compost. Tengo el otro 50. Más, menos, cada uno podrá ver, pero hay un porcentual que representa generalmente un 35 o casi un 40% que son materiales reciclados. Es decir, que a ese 50, al 40 lo pongo en la bolsa de reciclaje. Me va a quedar un 10, un 15. ¿Cuántas veces a la semana voy a sacar la basura? ¿Todos los días o lo voy a sacar una vez a la semana? La voy a sacar una vez a la semana. ¿Qué significa que la saque una vez a la semana? Que la plata que estamos pagando con nuestros impuestos, en vez de ir al sistema de recolección y para pagar y financiar la parte más cara de la gestión de los residuos, que es el vertedero, ¿ok? Yo puedo destinar esa plata, ¿sí? Para otras cuestiones de política pública como salud, educación, vivienda, etc. Es decir, que hoy estamos tirando la plata de nuestros impuestos para financiar la gestión de la basura. Y ese cambio de paradigma es lo que está haciendo la Unión Europea, de decir, che, pará, somos bastante navasos, no podemos estar pagando impuestos para pagar lo más caro del sistema de la gestión de los residuos que enterrarla. ¿Por qué no la recuperamos? ¿Por qué no la pensamos distinta? Y esto, ¿saben qué? Va a cambiar hasta el sistema de recolección. ¿Por qué? Porque el sistema que recolecta no va a pasar todos los días, va a pasar menos veces. O por lo menos van a pasar
otros circuitos de residuos orgánicos, otros circuitos de reciclable. Es decir, que vamos viendo esta gestión y cómo va a impactar. En este sentido, los marcos normativos en materia de gestión de residuos sólidos urbanos en Argentina, para que lo tengamos en cuenta, el poder de policía lo tienen los municipios, es decir, quien gestiona los residuos de una localidad es el dueño, el intendente. Actualmente existen más de 5.000 basurales a cielo abierto, que significa que existe más basurales a cielo abierto que municipios que gestionen los residuos sólidos urbanos, para que lo entendamos, ¿sí? ¿Qué pasa en relación a eso? Hoy tenemos normas de presupuestos mínimos en materia de residuos sólidos urbanos, que es la que Estado Nacional hace básicamente en la delegación de competencias, y en ese sentido, cuando gestiona, digamos, lo que hace es decir, bueno, marco general. Lamento decirles que si usted agarra la ley de residuos sólidos urbanos, de la ley de presupuesto mínimo, nos vamos a encontrar justamente con una ley muy de la economía lineal y poco de la economía circular, ¿sí? Entonces, las provincias que pito tocan, ninguno, porque la provincia no puede más que establecer algún tipo de criterio básico, porque el Estado Nacional va a dictar las normas, digamos, de presupuestos mínimos, de estándares más generales, pero el poder lo tiene el municipio. ¿Qué nos pasa a los municipios que no están entendiendo la economía circular? Hay ordenanzas, o sea, para que se entienda, hay municipios que no tienen ni siquiera una ordenanza de gestión de residuos sólidos urbanos, que se rigen por la ley de presupuestos mínimos a nivel nacional. Entonces, cuando por ahí me preguntan, ¿y qué podríamos hacer, Caro? Y pelear con el intendente y luchar para tener una ordenanza como la gente, para arrancar a hablar de la economía circular. Y es una oportunidad hacer una ordenanza nueva de gestión de residuos sólidos urbanos. ¿Por qué? Porque yo ya le puedo meter la economía circular adentro. ¿Por qué? Los marcos legales son acá, no sé si alcanzan a ver mi flechita, pero tienen que ver con esta cosmovisión de la pirámide. Es decir, que poca plata para la prevención, poca plata para el reciclado, mucha plata y mucho esfuerzo para la eliminación, que es la disposición final, que tecnológicamente es la parte más cara que tiene este proceso, ¿sí? Lo que nos invita a la economía circular es justamente cambiar la pirámide. ¿Por qué nos invita a cambiar la pirámide? ¿Por qué? Porque lo que hay que trabajar es el leitmotiv que tiene la economía circular. El mejor residuo es el que no se genera. Si yo trabajo el consumo consciente, trabajo la prevención, trabajo la educación ambiental, evidentemente empiezo a generar, ¿sí? ¿Qué es la parte más fácil de gestionar económicamente hablando? Y en donde voy a usar la reutilización, voy a hacer reciclado, voy a hacer energía a partir de esos residuos, y finalmente la disposición final. Si hoy agarran una normativa ambiental de gestión de residuos sólidos urbanos, muestra realmente la economía lineal. ¿Por qué? Porque tengo un artículo 2 de separación en origen, un par de artículos de recolección diferenciada y 1.200 artículos que hablan de la disposición final. Cualquier marco normativo de gestión de residuos sólidos urbanos desde la economía circular va a hablar un montón de la separación en origen. Hoy no tenemos ni siquiera la batiseñal para reciclar. Bueno, les cuento esto positivo. A nivel nacional se estableció a través de COFEMA, en donde todas las secretarías de ambiente de la Argentina se pusieron de acuerdo para hablar el mismo lenguaje, que es un sistema de señalización unificado a nivel nacional, que todos entendemos lo mismo. Si yo me voy a Comodoro Rivadavia, o me voy a Cava, o me voy a Córdoba, el azul es para reciclar papel y cartón, y el amarillo es para reciclar el plástico, o si yo hablo de las latas, o hablo del vidrio, la paleta de los colores de los grises, por ejemplo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que se acabó la gestión de los residuos a través de los colores de la gestión política. A mí me pasa mucho que cuando viajo a San Francisco, no sé, hay un pueblo, para los que no son de Córdoba capital, que se llama La Francia, y si ustedes pasan, los cestos son de color violeta y color fucsia, porque son el color del intendente del pueblo. Eso, es decir, no responde a los estándares. Es decir, la idea de unificar colores es que si yo me voy a Barcelona mañana, estoy pensando que el amarillo es lo mismo en Argentina, en Comodoro Rivadavia, en La Bulaya o en Córdoba capital es lo mismo, es la misma batiseñal para todos. Ya no podemos seguir estando sin los criterios de la denominación de las cosas. O sea, el lenguaje construye realidades. Entonces, hay que empezar por las cosas básicas, y creo que todavía estamos como muy incipientes en relación a esto, ¿no? O sea, hoy, por ahí me preguntan, ¿qué hacemos en educación ambiental la maestra? Enseñarle y hartarle a la gente para que todo lo que es plástico lo tiene que colocar en el contenedor amarillo. Los chicos tienen que identificar los colores
con dónde ubico esos residuos, pero también tengo que tener los contenedores, la señalización, y poder tener todo el circuito claramente establecido. Por eso tenemos mucho para hacer, un montón de cosas para hacer. ¿Sí? Yo creo que la figura de grandes generadores en Córdoba es la tendencia a nivel nacional de generar ordenanzas que en donde básicamente le pone un sticker al que genera más residuos, che, vos sos gran generador, contame cómo vas a gestionar, y a partir de ahora vas a pagar por cada vez que entres al enterramiento, vas a pagar por los kilos o las toneladas que ingreses a ese lugar. Entonces, ¿qué pasó? Pasó básicamente que las empresas, en vez de pagar el transportista y por enterrar la basura, descubrieron que se desarrollan circuitos de reciclaje propio y que hay gente que le está comprando la basura, en vez de ir a enterrar, dijeron, para, el cartón, que antes venía a decirme que se lo llevaba, ahora tengo como 5 que vienen y me dicen, te voy a comprar el cartón. Entonces ya cambian las cosas, cambian las lógicas. ¿Por qué? Porque la economía circular lo que ha hecho es que no estoy viendo basura, estoy viendo recursos económicos. Entonces, eso es lo interesante. Cuando el intendente del pueblo entienda que en vez de seguir pagando para enterrar la basura en Bower, sale 300, 500 lucas semanales, y que esa plata, si la proyectan en el tiempo, en la inversión de una planta de reciclaje propia, va a mandar cada vez más a menos residuos a Bower, por ejemplo. Entonces es una cuestión, como yo siempre les digo a mis clientes, bueno, si no te estás muy de acuerdo con el medio ambiente, no hay problema, pero por lo menos es el paradigma de la economía circular, es un paradigma netamente económico, hacer más con menos. Entonces nos invita a ser más inteligentes, incluso generando un beneficio ambiental también. Por eso cuando yo les muestro esto de la economía circular, si se van dando cuenta, el reciclaje es la puntita del iceberg, porque ya nos sumergimos bastante en entender que la economía circular es mucho más que reciclar, es otra cuestión más, que tiene que ver con otras estrategias mucho más interesantes que simplemente reciclar. Por lo tanto, la economía lineal es un modelo que tiene que ver con la extracción de materia prima, para producirlas, para distribuirlas, para usarlas, para consumir, voy a consumir y tirar. Pero ¿qué pasa? Consumo mucho, entonces consumo, tiro, y por eso la gran cantidad de basurales cielo abiertos que tengo. Y eso tiene que ver con ¿qué? Con la obsolescencia programada. Entonces ahí ya les tiré justamente esa antítesis con la economía circular que vamos a ver más adelante. A mí me gusta, después les voy a dejar algunas cosas para chusmear, pero bueno, esto es una tabla periódica que nos muestra realmente la irracionalidad de la humanidad. Porque si yo tengo recursos que tienen fecha de vencimiento en la parte de arriba, fíjense en la actual tasa de reciclabilidad de recursos que sé que van a tener una fecha de vencimiento. El litio, por ejemplo, o sea, si el litio va a ser el elemento estratégico de la batería del futuro y yo la estoy tirando, el 90% de los celulares terminan en un basural a cielo abierto. O sea, digo, para que lo entendamos también, para que entendamos que realmente tenemos que empezar a ser un poquito más vivos, por lo menos, ¿no? Entonces, creo que realmente, hoy por hoy, los factores que están haciendo que se mueva la economía circular van a estar vinculados a muchos aspectos del cambio climático, va a tener que ver con justamente la finitud de los recursos naturales, pero va a tener que ver con esto, y esta es la pata más importante, que es la evolución normativa. Para que esta economía circular funcione, y sobre todo en materia vinculada a Unión Europea, sobre todo, ha habido 3 cosas que son las 3 patas en las que va a funcionar la economía circular. Por eso en Argentina todavía es como la cucaracha, le faltan las 2 patitas de atrás, viene medio renga, ¿por qué? Porque las patas, le faltan 4, le falta una pata, y eso hace que se estabilice el sistema. La primera pata en la que se asienta la economía circular es el cambio climático. Argentina, desde el año 2019, casi el 2020, me parece que fue el 2019 o el 2020, no me acuerdo bien, fue la que dicta la última norma de presupuesto mínimo, que es en materia de cambio climático. Esa norma de cambio climático que dicta la Argentina, básicamente lo que genera es que Argentina tiene que desarrollar un plan de adaptación y mitigación al cambio climático, y dentro de ese plan de adaptación y mitigación, claramente la gestión de los residuos es uno de los factores de emisión más importantes que tiene. Por lo tanto, tener un plan de adaptación y mitigación tiene que ver con este concepto y esta nueva pata. Pero también tiene que ver con las normativas de gestión de residuos sólidos urbanos. Es decir, por eso muchas veces me preguntan, ¿y qué hacemos, Caro? ¿Y qué hacemos, Caro, los diputados? No hay que inventar mucho la pólvora, hay que cambiar la norma de presupuesto mínimo de gestión de residuos sólidos urbanos para que todos estos municipios que hoy no tienen una normativa ya la gestionen desde la economía circular. Hoy la circularidad en esa normativa no está presente. ¿Por qué? Probablemente en el año 2007 y demás,
¿sí? No estaba presente la economía circular como la tenemos hoy actualmente. Entonces, cuando tenemos que hacer cambios, hay que hacérselo a nuestros representantes justamente en esta. Y la tercera pata va a tener que ver con lo que vamos a ver ahora, que es lo que nosotros denominamos la ley de envases o la ley de responsabilidad extendida. Esas son las tres patas que van a hacer que la economía circular funcione. ¿Por qué? Porque que yo hoy no tenga un marco legal en materia de gestión de residuos sólidos urbanos que responda a la economía circular, no tiene sentido. Por eso muchos pueblos quieren hacer muchas acciones y lo primero que tienen que hacer es justamente trabajar su ordenanza municipal. Esa es la primera pata, y es la más poderosa. El cambio climático, que ya viene un poco más operativo en materia argentina, aunque los inventarios en materia provincial y en materia municipal todavía están un poco atrasados, ¿sí? Pero cuando eso esté, el intendente del pueblo va a tener que hacer un plan, o sea, de adaptación y mitigación al cambio climático, y si no desarrolla acciones para respecto a la gestión de los residuos sólidos urbanos, va a estar complicado. Bueno, entonces, ¿vieron que es como si fuesen como un dominó, cuando tiro uno y caen todas las piezas? Bueno, esto cae todo junto, ¿sí? Yo creo que esto, miren, fíjense el artículo 2 de la Ley de Presupuestos Mínimos de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, cómo demuestra la linealidad. Si lo tuviéramos que ver sería el patriarcado puesto en la normativa. Pero es básicamente esto, es decir, fíjense cuando los define a los residuos, dice, es aquellos elementos, objetos, sustancias, que como consecuencia de los procesos de consumo y desarrollo de las actividades, son desechados, o sea, son tirados, son abandonados, es decir, algo que no tiene valor y por lo tanto el responsable, ¿quién es? El consumidor, que es un mugriento que lo deja tirado. Y acá hablamos básicamente de economía lineal de basura, mientras que la economía circular va a hablar de la palabra residuos y va a entender que el mejor residuo es el que no generó, ¿ok? Y va a entender que va a hablar de residuos porque son recursos económicos que reinserto y revalorizo dentro del propio circuito sin que tenga que salirse, es decir, a la disposición final. Es decir, está siempre dando vuelta en un circuito y no sale, no se va a ningún lado, no va a disposición final. Eso es lo importante para entender cuando vemos la ruedita de la economía circular, para que se entienda. Es decir, que tiene que salir lo menos posible de ese circuito, de ese sistema. Yo les he hablado de la tercera pata, y en este sentido como que la gestión ambiental ha sido cambiada. Y un poco a mis alumnos trato de que está bueno que nos quedemos con lo tradicional, pero lo tradicional hay que actualizarlo y saberlo ayornar. ¿Por qué? Porque la gestión ambiental, es decir, realmente ha sido emblemática. ¿Por qué? Porque todo siempre estuvo puesto en la cajita, que la cajita, de lo que pasa en la cajita, tiene que ser limpio, que los efluentes se traten bien, que las emisiones estén bien liberadas, que haya una isla ecológica en la planta, es decir, la famosa 14.001 que cada uno de ustedes puede llegar a conocer. Es decir, esa es la cajita limpia. Lo que importa es que lo que pasa dentro de la planta esté limpio. ¿Qué pasa? Eso en realidad hay que seguir haciéndolo, eso está perfecto. Lo que hay que hacer es que ahora esa responsabilidad llegaba a la puerta de la planta. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, adentro de la planta todo limpito, de la puerta para afuera, bueno. El problema está en que ahora me va a decir, bueno, todo limpito en la planta, pero ahora el producto también tiene que ser limpito. Contame, fundamentalmente, cómo se va a morir tu producto. Y te vas a hacer responsable a partir de ahora de la puerta para afuera, porque vos te hacías cargo de la puerta para adentro. De la puerta para adentro, 14.001, todas las normas ambientales, el gerente, el área de medio ambiente, divino. Lo tenemos que seguir haciendo. Pero ahora se extiende la responsabilidad de la puerta hacia afuera. Eso es extensión de la responsabilidad. Lo que yo les decía, por eso la palabra de responsabilidad extendida cuando se menciona, o la famosa ley de envase o de packaging que nosotros conocemos. Esto tiene que ver, ¿por qué? Porque lo que importa a partir de ahora se llama, hay que rendir cuentas sobre el ciclo de vida del producto. ¿Qué quiere decir esto? Es, contame cómo nace ese producto, cuál es la materia prima de ese producto, contame cómo se produce ese producto, contame en qué auto, en qué camión va a venir ese producto, contame cuánto me sale mantener ese producto, pero sobre todo me va a tener que contar a partir de ahora es dónde se va a morir ese producto, la disposición final de ese producto. Entonces, es decir, tenemos estas concepciones de comprar mucha cosa china, por ejemplo, ¿no? Y, che, lo trajo un barco, bueno, pero no, pero es más sustentable, porque la caña de bambú, compramos todo caña de bambú, y la caña de bambú viene de China. Y voy a decir, bueno, pero me entienden que a veces la sustentabilidad tiene que ver con otras cuestiones que todavía estamos aprendiendo. Es decir, el ciclo de vida es una de las herramientas de gestión ambiental 4.0,
Por eso, porque yo estudio todo, desde la materia prima, cómo viene, cómo se produce, cómo se distribuye, cómo se usa y cómo se va a morir. No me quedo con una sola parte de la historia. Entonces estamos aprendiendo. Lo mismo nos pasa, por ejemplo, mucho con el bioplástico. Vieron que hay una tendencia de las bolsas biocompostables o lo que es compostable. Bueno, Argentina hoy todavía no está desarrollando el pellet hecho en Argentina. El biopellet, que se inyecta para hacer bioplástico, viene de Holanda, muchachos. O sea, viene en un barco. No, pero es más cool porque, bueno, porque es bioplástico, es compost. Entonces, digo, estamos aprendiendo ahora a entender estas cosas. Todavía, no digo que esté ni bien ni mal, digo, nos estamos comiendo muchas historias porque en pos del empoderamiento que estamos tomando, agarramos lo que encontramos. Pero ahora estamos perfeccionando esto, empezando a distinguir que sí, que no, y el ciclo de vida es una de las herramientas que nos va a permitir decir, che, ¿cuál es el perfil ambiental de este producto? Porque a veces es mucho más sustentable trabajar con la milla cero o trabajar con comunidades locales, ¿sí? Que quizás el impacto ambiental es un poco más alto, por decirlo de alguna forma, pero crea un montón de valor ambiental y social dentro del lugar, por ejemplo. Entonces está bueno analizar todos estos ciclos a la hora de tomar decisiones. En esta responsabilidad extendida, básicamente, lo que nos va a decir es que yo a partir de ahora me voy a tener que hacer cargo del fin de vida del producto. Eso significa que yo puedo pensar productos que no generen un problema posterior o que desarrolle cadenas para que vuelvan al circuito de recuperación. Si no, y ahí es donde viene la ley, es si no vas a pagar por cada producto que pones en la calle que yo tengo que disponer o que tengo que enterrar, vos vas a pagar un impuesto por eso. Entonces las empresas empezaron a decir, che, pará, ¿cómo que tengo que pagar? Sí, vos pusiste el caramelo, ahora te haces cargo del papel. Salvo que desarrolle un circuito para que el papel de ese caramelito vuelva de alguna manera. Si no, va a tener que pagar una tasa. Y ese es un poco el circuito que está viniendo y que va a venir para quedarse en Argentina y que ya Chile es pionero en este desarrollo de este proyecto, ¿sí? Y que muchas de las cosas que estamos consumiendo ya responden a productos que se operan o que se venden yo los invito a ver por ahí las publicidades de Paramount Plus, cuando ven el cable, sobre todo las chilenas, las colombianas y demás, que hablan de todos estos productos de la economía circular, porque ya tienen la idea en base. Como yo les dije, somos hijos del rework. Tengo la misma empresa que está en Chile, y en Chile hace las cosas bien, y viene acá a Argentina, y bueno, sigue generando, y porque no tenemos la ley. Cuando tengamos la ley, igual ellos ya están preparados, nomás que como son hijos del rigor, van a seguir al borde de la ley hasta que la ley se sancione y sea operativa definitivamente. Y esto va a responder básicamente a esto. Y esto para mí es realmente la clave de esta responsabilidad. Es que hoy hablamos de una corresponsabilidad. Ya no decimos lo que decía la ley de, ay, ha sido abandonado y desechado por el consumidor. No, es que el consumidor es un mugriento, deja todo tirado. Para. Tenemos un consumidor que es un poco chancho y que tira las cosas, obviamente, las deja tiradas. Por el otro lado tenía el Estado, ¿no? La Kelly, la señora que limpia, que viene con el pago de nuestros impuestos, limpiando la basura. O sea, el 50% de los presupuestos municipales a nivel global se destinan para limpiar la basura que tiene un consumidor. Pero nadie había dicho de dónde había salido el producto. Che, la empresa era como que había nacido un repollo el producto que tiraba el consumidor y el Estado limpiando la basura con su poder de policía. O sea, lo que hace básicamente este sistema es decir, 33% responsable el consumidor, 33% el empresario y 33% el Estado. Por eso esto de hacerles ver a los intendentes que tiene que ponerle un freno a la empresa y le tiene que poner un freno al consumidor, porque si no, está como alimentando una situación, ¿sí? Que la responsabilidad es tripartita y de 3 personas acá presentes que antes no estaban en este binomio. La empresa nunca había estado en cuestión. Es decir, como que llegaba el packaging caminando solo, así por una arte de magia que sin... No, lo creó una empresa. Entonces ahora la empresa también entra dentro de este juego de la economía circular. Empezamos como a ver publicidades y cosas que nos hacen el sentir de la economía circular. Yo les muestro algunas publicidades más europeas, pero también las empezamos a ver en Argentina. En Argentina, hace poco estuvimos viendo la publicidad de la Skip, ¿no? No sé si han visto la de la Skip. ¿Qué pasa con el Skip ahora? Es ultra concentrado y viene en un envase chiquito así. Así de chiquito viene el envase. El plástico reciclado y demás. ¿Y eso tiene que ver con la idea de responsabilidad extendida o no? Claramente que tiene que ver con la responsabilidad extendida, porque al más grande el bidón, más basura pone la empresa, entonces más chiquito el bidón y de plástico reciclado, la situación es otra. Pero también porque el valor de los recursos naturales cambia. ¿Quién le pone el agua?
lo pongo yo en mi casa, yo tengo que ponerle los 2 litros para poder tener el detergente en mi casa. Evidentemente, empezamos a darnos cuenta que los valores de los recursos económicos, los recursos ambientales, como el agua, tienen un valor. Entonces, eso es lo importante. ¿Por qué CIF alargó una campaña con el bio no sé cuánto, como es las botas? ¿Por qué? Porque lo que genera hoy el CIF, por ejemplo, por poner un ejemplo, es el desarrollo de una tecnología que hace que en vez de usar el CIF y me durara, como antes, que a lo mejor me duraba un mes en mi casa, ahora me dura 2 meses, porque con una gota puedo lavar un montón de platos muchas más veces. Y eso que hace, genero menos cantidad de packaging dando vuelta. Amén, que si agarran la Hellman, se agarran ahora todos los productos de Unilever, muchas dicen 100% de plástico reciclado, con lo cual eso va pensando para que piensen, no que son re buenos los de Unilever, re comprometidos, no, operan en Chile, operan en Perú, en Colombia, y ya hay ley de responsabilidad extendida. Entonces, ya empezamos a darnos cuenta, de hecho, la publicidad de Sedal, o la de Garnier, dice, el shampoo está hecho con una botella de plástico 100% reciclada. Y eso tiene que ver con esto, por eso no nos contemos historias, y es como que tener esta capacidad de hacer un salto de conciencia de lo que está pasando a nivel Latinoamérica y por qué los productos que están llegando. Hay una publicidad ahora que están haciendo en relación, no sé si vieron al jabón líquido. El jabón líquido ya viene en un polvito, que vos lo pones adentro del frasco y le pones el agua vos en tu casa. Bueno, eso responde, todo esto es todo economía circular, todo es economía circular. Lo que pasa es que no sabíamos que era economía circular. Siempre uno piensa, bueno, estos quieren ahorrar packaging, quieren ahorrar cosas. No quieren ahorrar nada. Están justamente ya aplicando algunas cuestiones. Por eso el derecho en esto es re importante, porque está funcionando, evidentemente, en los países latinoamericanos, pero sí, hasta que Argentina no desarrolle la normativa, y es decir, son hijos de la ley, son hijos del rigor, o sea, no van a cambiar hasta que esa normativa no se ajuste a esto. Por lo tanto, creo que la economía circular lo que nos va a llevar básicamente es a esto, a pensar de una manera diferente el concepto de reutilizar los bienes que hoy son considerados residuos para lograr hacer un uso más eficiente de esos recursos de la naturaleza, ¿sí? Significa hacer más con menos. Por eso, muchas veces, nos cuesta entender, pero yo suelo hacer esta cuestión. La lucha contra el cambio climático es la problemática ambiental más importante que enfrenta la humanidad en los próximos siglos. ¿Cuál va a ser el paradigma económico que nos va a ayudar a hacer frente a esa lucha contra el cambio climático? El paradigma de la economía circular. Y la economía circular es un paradigma económico que tiene beneficios ambientales. Por eso siempre le digo a veces a los jefes o a las empresas, ¿a quién no le gustaría que le digamos, che, con esto vas a hacer más con menos plata? Evidentemente es vendible, solo que hay que saberlo vender un poco mejor, y estamos aprendiendo justamente a hacer esa venta de una manera más inteligente. Por lo tanto, nosotros entendemos que la economía circular significa esto, convertir los residuos que se transformen en materias primas, o sea, los residuos de materias primas, que reingresen al circuito, ¿sí?, productivo, para generar un nuevo bien sin tener que salir, cerrar el ciclo de ese bien, que ese bien sea lo más utilizable posible, es decir, esto de la extensión de la vida útil, la antítesis de la obsolescencia programada, y que reduzca la mayor cantidad de residuos a través de un sistema que va a denominar regenerativo y restaurativo. En esto, lo que hace la economía circular es básicamente hacer 2 cuestiones, hablar de ciclos biológicos y de ciclos técnicos. ¿Qué quiero decir con los ciclos técnicos y los ciclos biológicos? Yo tengo distintos tipos de residuos, no tengo todos los mismos. Los residuos derivados de lo orgánico, o de lo que viene de una cáscara de una manzana, una cáscara de algún producto, ¿sí?, viene de la tierra y vuelve a la tierra, ¿ok? Es decir, que yo lo puedo a su vez, dentro de ese circuito, transformarlo en biocombustible, en biogás, puedo hacer un montón de subproductos hasta que vuelve al ciclo de la tierra, es decir, que viene de la tierra y vuelve a la tierra. Por eso ese ciclo se llama regenerativo. Por eso la economía circular regenerativa está más asociada con el campo, con el sector agropecuario. Viene de la tierra y vuelve a la tierra. ¿Qué pasa? Yo el iPhone, si yo lo tiro, agarro el iPhone 12 y digo, che, lo voy a plantar a ver si me sale el 14 Pro nuevo que salió ahora. No me va a crecer un iPhone nuevo, te lamento decirlo eso. Es decir, no es regenerativo el iPhone. Entonces ahí me dice, che, venite a este lado, a los ciclos técnicos, al color azul,
porque no lo puedo regenerar, pero sí lo puedo restaurar. Lo puedo restaurar, y fíjense que lo que dice la economía acá es que tiene un montón de alternativas para restaurarlo. Podés mantenerlo, podés actualizarlo, podés, digamos, refabricarlo, podés un montón de subcuestiones que les voy a mostrar ahora, y al último me dice, che, cuando nada se pueda, podés reciclarlo. Guarda, fíjense que nos está diciendo, che, ¿por qué no pensaste en arreglarlo? ¿Por qué no pensás en mantenerlo? ¿Por qué no pensás en renovarlo, en actualizarlo? Y el reciclaje. Por eso la bolsa que yo puse al principio, es que todos creemos que economía circular es reciclaje. No, lamento decirlo que la última instancia es cuando ya nada puedo hacer, voy a reciclarlo. La idea es que yo tengo que pensar desde el diseño, hacer cosas más inteligentes para evitar su recuperación posterior, ¿ok? Estos ciclos azules, estos ciclos verdes o biológicos o técnicos, tienen que ver con lo regenerativo y con lo restaurativo. ¿Sí? Por eso está bueno decir, porque muchas veces, como que está muy en boga esta palabra de la regeneración. Bueno, la economía circular es regenerativa y es restaurativa, como nos dice L. MacArthur. Yo creo que hoy por hoy la ley es, che, los residuos se eliminan desde el diseño, por eso el mejor residuo es el que no se genera. Y eso vieron que compite con el reciclaje, o sea, decir, ¿qué voy a reciclar? Yo hoy reciclo porque estoy en la transición de la linealidad y la circularidad, ¿ok? Entonces tengo que reciclar, ¿por qué? Porque el producto no se pensó de una manera distinta. Cuando yo ya pienso de la circularidad, no voy a reciclar nada. ¿Qué voy a reciclar? Si ya de entrada lo pensé, que no va a generar residuos. Por eso el diseño industrial es una de las carreras que más alineada está justamente a la economía circular, porque yo ya pienso algo que no va a generar residuos posteriores, es decir, no voy a generar un perno, un problema al municipio, al consumidor, a un montón de personas en consecuencia, porque ya desde el diseño ya pienso de una manera diferente. Hoy estamos en una transición, ¿ok? Para mostrarlo más gráficamente, todos los iPhone que vienen, todo lo que es Apple propiamente, desde creo que el modelo ya del 10 en adelante, son 100% propios de la economía circular, es decir, ya están hechos con 100% de materiales que han sido reciclados de otro artefacto. Es decir, vieron esto que tiene Apple, que vos llevas tu iPhone y te dan un valor económico, vos te llevas uno nuevo, pero vos le dejás el viejo a ellos, ¿para qué? Para que ellos hagan uno nuevo. Bueno, este concepto hace que genere la posibilidad de poder hacerlo. ¿Qué pasa? Hasta el iPhone 10 anterior a esas ediciones, reciclar un iPhone era un perno, porque había que entrar en una máquina y tener un robot para separar todas las piezas por separado. A partir del último iPhone, del 10 en adelante, ya entran en un circuito en donde se desarma inteligentemente para la economía circular. Eso muestra esta transición entre reciclar y pensar un producto desde el diseño monomaterial. Y ahí les voy a mostrar algunos casos que es la tendencia más importante para la recuperación posterior. Por eso cuando hablamos de la economía circular vamos a hablar de productos longevos, productos que tengan la posibilidad de recuperación, de ser actualizados, que puedan ser compartidos, que puedan ser obviamente digitalizados, que puedan ser remodelados, que pueden ser reutilizados. Esas son las características que tienen los productos desde la economía circular. L. MacArthur nos va a plantear básicamente que yo cuando entro en el circuito de la circularidad puedo tomar 5 caminos, que no son incompatibles, al contrario, puedo mezclarlos entre ellos, pero dependiendo de la unidad de negocio en la que yo esté, será la estrategia de circularidad que voy a tomar, ¿ok? Y eso es importante, porque cada uno tiene estrategias diferentes. Dentro de estas estrategias, lo que me va a decir básicamente es la primera, se llama suministros circulares. Suministros circulares quiere decir básicamente que la materia prima o la confección de esos productos están pensadas desde la linealidad, es decir, no de la linealidad, es decir, está pensada con productos derivados de fuentes renovables, ya reciclados, biodegradables, biocompostables, ¿sí? Es decir, reducir residuos a lo largo de su proceso. Esto es como la mejor tendencia de la circularidad, que es, ya estoy pensando que el producto que compro está hecho, por ejemplo, de 100% de plástico reciclado, por ejemplo. Eso es lo que está apuntando esta primera característica. Cuando hablamos de esto, ¿sí? Vamos a hablar sobre la fácil posibilidad de hacer este material en un nuevo material nuevo.
Les voy a mostrar este video como para que entendamos una de las tendencias que es el modelo de Adidas actualmente. If we can see things for what they are, if we can see what they could be, if the plastic we use, we never throw away, if the end of one thing could be the beginning of the next. If we know that less can create more. If we can return, we reciprocate, we regenerate. If we are here for others, if we can work as a team, all we have to do is connect, and the world opens up. The future is about giving back. Bueno, esta tendencia de Adidas es algo que vamos a empezar a notarlo cada vez más, que es la tendencia de lo que se denomina monomaterial. ¿Qué significa lo del monomaterial? Es esta transición que yo les contaba recién, es decir, hoy reciclar una zapatilla es un perno. ¿Por qué? Porque tengo que separar el cordón, tengo que separar la suela, tengo que separar la tela, tengo que separar absolutamente todo. La idea de que sea monomaterial significa que es de un solo material, es decir, el cordón, la suela, toda la zapatilla está hecha del mismo material. ¿Qué permite eso? Su fácil recuperación. ¿Cómo es la nueva unidad de negocio de Adidas actualmente? Es decir, yo me voy a comprar una Adidas a partir de ahora, bárbaro, perfecto, y en la responsabilidad extendida, toda Adidas se va a tener que hacer cargo de la zapatilla vieja, porque antes la zapatilla vieja termina en un basurero así abierto. Entonces, ¿qué es lo que hace Adidas? Es, che, te compras una zapatilla nueva, la usás hasta que se te hagan agujeros, y se la llevas de vuelta a Don Adidas, y decís, hola Don Adidas, quiero una nueva, le devuelvo la de usted, la que me dio, y yo me saco una nueva. Esa nueva va a estar hecha a partir de justamente esta zapatilla que yo voy a entregar. ¿Sí? Es decir, básicamente, el que se hace cargo de la responsabilidad extendida es Adidas. Adidas se hace cargo de su propia zapatilla y encima fideliza al cliente, porque no me voy a ir a comprar una Nike, porque Nike no me va a recibir la Adidas, me va a recibir la Adidas. O sea, es decir, esto es lo que estamos generando. Por eso todos estos circuitos de recuperación empiezan a tenerse sentido. Por eso lo que es monomaterial empieza a ser una de las cosas más importantes que vemos en esta tendencia. Lo que pasa es que, bueno, estamos viajando un poco, digamos, y al viajar poco no compramos todavía, pero bueno, estas son las tendencias que están empezando a estar. De hecho, ya estas zapatillas existen en el mercado en Argentina, se puede comprar. Hoy lo que no tenemos en Argentina es que nos reciban las zapatillas, como nos pasa con Apple, ¿no? O sea, en Apple nos pasa lo mismo. Si yo no me voy a Estados Unidos, no pueden traer mi iPhone nuevo. Lo bueno de la economía circular en Latinoamérica es que nosotros somos muy recicladores, los latinoamericanos, porque comprarte, aunque sea un iPhone 10 usado, recontrausado, o 8, va a seguir la extensión de la vida útil, alguien la va a seguir usando, lo va a seguir usando, lo va a seguir usando. Eso es lo positivo de que todavía en el circuito todavía, es decir, alguna de las cadenas se va a seguir estando presente, ¿no? Otra de las cuestiones tiene que ver con el fácil reciclado de los productos. Hoy reciclar un yogur es bastante difícil, no sé si han visto el modelo de esta competencia, este es el modelo de Nestlé de Chile, en donde desarrollaron una etiqueta que permite su fácil recuperación del material. ¿Sí? Y eso es re importante, porque hoy por hoy, si ustedes agarran, por ejemplo, uno de los yogures de estas marcas, está pegado con papel, si ustedes lo quieren sacar, se te empasta todo el coso y te terminás arruinando todo el packaging y demás. Bueno, eso tiene que ver con acciones de mejor resultado para poder recuperar ese material posteriormente, por ejemplo, ¿no? Entonces acá, fíjense cómo juega con la educación. Chile viene trabajando fuertemente con el amarillo, ¿no? Fíjense que dice, y llévalo a tu punto de reciclaje que está puesto con el color amarillo. Nosotros en Argentina no estamos trabajando fuertemente en la campaña de educación desde los colores de dónde ubicar cada uno de estos materiales, ¿no? Esta es la tendencia en el mundo en materia de supermercados, los retail, y empiezan a trabajar de una manera distinta. En esta responsabilidad extendida que yo les comentaba, ¿sí? Yo voy a ir al súper, pero no voy a ir al súper como estoy yendo actualmente. Es decir, yo voy a ir al Carrefour, pero lo voy a hacer desde mi casa. ¿Y qué va a hacer Carrefour? Che, yo quiero comprar, por ejemplo, no sé, el Ariel, quiero comprar los pañales, quiero comprar un yogur, quiero comprar la coca, ¿sí? Las elijo y me llegan a mi casa a través de una caja con frascos. ¿Ok? Lo uso, pongo todo adentro de la caja, los frascos, ¿sí? Y me venden a granel.
¿Ok? Fíjense, no estoy hablando de la señora de la que tiene acá en el barrio que vende los productos todo limpio, estoy hablando de las multinacionales a través de los retail que me venden el Nutella a granel, que me venden la coca a granel, que me venden el yogur a granel, que me venden el café a granel. Y esto, por eso les muestro, fíjense que hoy esto está en muchas cadenas, ya en Francia, Carrefour lo tiene dentro de sus líneas, ya Walgreens en Estados Unidos, es decir, y que se están sumando un montón de empresas a esto. Esto no es inocente, esto es economía circular y responsabilidad extendida del productor. ¿Ok? Por eso les decía, McDonald's hace el vaso Loops. Claro, y acá nos tira el de cartón para que, peor, porque así McDonald's quiso hacer las cosas como sustentable y sacó el de polipapel para ponerlo el de plástico, bien, vieron que ahora cambió el vaso y es de plástico, el de cumpleañito, el peor, porque el polipapel, si bien tiene una capa encerada de plástico, su degradación era mucho mejor, porque probablemente en 70 años se biodegradaba el vaso de McDonald's. Ahora directamente tarda 500 años, o sea que es peor el vaso de McDonald's. O sea, yo por eso insisto que como que no somos consumidores tan conscientes todavía en relación a lo que consumimos y a lo que vemos, y creo que está bueno ser autocríticos en esto. Este es el tipo de envase que usa esta cadena, ¿sí? Para que ustedes vean cómo es el yogur, y todos estos frascos vuelven a la empresa, se lavan y se vuelven a rellenar con los propios productos, ¿sí? que ustedes conocen, digamos. Estas empiezan a ser ya la lógica de los emprendedores, que aprovechamos todo lo que para otros es basura, para estos emprendedores es la materia prima. Es decir, Cinca es una empresa mendocina que hace zapatillas hechas de neumáticos y de telas recuperadas, por ejemplo, y la mano de obra es el penal de Mendoza. Si yo les pongo una Cinca y les pongo una Vans, la diferencia es imperceptible a la vista. Sobre todo ahí lo veo a Santiago, que lo veo. Santi, te puedo asegurar que si te pongo una Vans y te pongo una Cinca, no te vas a dar cuenta cuál es Vans y cuál es Cinca. Y una está hecha con neumáticos recuperados y con telas recicladas, ¿no? Juguetes de cartón, por ejemplo, esto lo pueden encontrar, Ondulé es la primera empresa de Córdoba, ellos venden sus productos, pueden comprarlos, están hechas con cartón 100% reciclado y trabajan en cooperativas de recicladores urbanos de la ciudad de Córdoba, es decir, que podemos jugar y cuando el pibe se aburre de este juguete, lo pongo en el ecopunto y vuelve a ser juguete por lo menos hasta 7 veces más, porque está dentro del circuito de la recuperación del cartón, por ejemplo. El concepto de la granel, que les digo, bueno, no estamos en loops, pero tenemos ya algunas tendencias, ¿sí? Esto del zero market, esto empieza a ser una tendencia, este es el primero, es una empresa B también, ya está en varios lugares de la Argentina. Este concepto de ir a la herboristería y llevar nuestro propio frasco, nuestros propios envases, tiene que ver con esta misma lógica, es decir, la diferencia que tiene zero market es que todavía no está asociado a marcas como McDonald's, o como decíamos Coca, o Nespresso, o qué sé yo, pero sí ya empiezan a vender y a comercializar 100% sin packaging, es decir, si yo quiero ir a comprar ahí, tengo que comprar el frasco o llevar mi frasco de mi casa, digamos, para no generar justamente la obsolescencia programada de los packaging. Esa es una de las estrategias. La segunda tiene que ver con la recuperación, que la recuperación va a responder, evidentemente, al reciclaje que todos conocemos nosotros, al reciclaje 4.0, esto de poder recuperar y reprocesar esos materiales, esto de pensar, de transformar residuos en nuevas materias primas, por ejemplo, ¿sí? Pero lo interesante de la recuperación, esto yo lo denomino reciclaje 4.0, es que yo no voy a poder lograr hacer esto nunca solo, siempre voy a necesitar de otros. Eso es lo que nosotros denominamos como la simbiosis industrial. ¿Qué quiero decir con esto? Es que para poder llevar a cabo modelos de reciclaje, necesito de que la cooperativa de recuperadores, necesito del transformador que va a hacer que eso se transforme en una nueva botella de plástico, y voy a necesitar la empresa que le va a suministrar ese producto. Es decir, yo tengo que trabajar con otro, y de hecho todos los casos de economía circular nos van a mostrar justamente esto. Ejemplo concreto, Unilever, para poder hacer que sus botellas hoy sean 100% de plástico reciclado, trabaja con una cooperativa y con un transformador y con Ecopec, que es el que le vende la preforma. Es decir, si no tiene la cooperativa que recupera el PET y lo procesa y no puede hacer la preforma, hacerla a través ya de 100% de plástico reciclado. Por eso insisto, la simbiosis es con muchos actores y nunca solos, siempre con otros, y eso es importante para llevarlo a cabo. Nespresso desarrolló un sistema, no sé si han visto, pero bueno, ya los materiales de las cápsulas, si ustedes tienen sus cápsulas, las ponen en una bolsa, las llevan a Buenos Aires y se vuelve a procesar esa cápsula, ¿sí? Y ya tienen desarrollado cápsulas recicladas, o, digamos, serían retornables, por decirlo de alguna manera,
¿sí? Y tienen un gran compost en donde el resto de lo que queda del café queda dentro de un compostaje con una planta de biomasa para generar energía para la propia empresa, por ejemplo, ¿no? Este es el robot reciclador. ¿Qué voy con esto? Que el reciclaje, evidentemente, necesita de innovación y tecnología, ¿sí? Yo soy compradora de Arredo. Arredo tiene una línea de productos eco, no sé si saben, ¿sí? De todo lo que es colchas y frazadas recicladas 100%. Mr. Trapo, no sé si lo han visto en la tele, que tiene una publicidad medio graciosa, Mr. Trapo está haciendo todos los trapos de trapos reciclados, pero para hacer trapos reciclados, si no tengo una máquina para hacerlo, no voy a tener. Entonces, es interesante entender que la innovación y la tecnología van acompañando de los procesos de circularidad, pues si no es como que me quedo como varado a la mitad del camino, ¿sí? Si no tengo esta máquina. Es más, de hecho, Arredo trabaja con una empresa de La Rioja que desarrolló esta máquina, que agarra todas las frazadas viejas y vuelve a hacer frazadas nuevas. De hecho, ¿vieron la línea de frazada tradicional que tenían nuestras abuelas? Bueno, tienen toda la línea de frazadas, las que conocemos, todas recicladas. Todas con lanas y con trapo, y de hecho Mr. Trapo, los trapos de Mr. Trapo son 100% de otros trapos. Eso es mostrar, pero si no tengo la máquina, evidentemente se me va a complejizar esa posibilidad. Yo les dije que tengo Batman y tengo el Guasón. Guasón, economía lineal, obsolescencia programada. Economía circular es Batman y la extensión de la vida útil, ¿no? La antítesis de la obsolescencia programada es la extensión de la vida útil. ¿Ok? Esto de comprar productos que me permitan usarlo mucha mayor cantidad de veces. Para que yo pueda usar mucha cantidad de veces ese producto, voy a pensar en que lo tengo que arreglar, que lo puedo reactualizar, que lo puedo refacturar, recomercializarlo. Es decir, que empiezo a pensar, ¿sí?, de una manera que lo puedo usar mayor cantidad de tiempo, ampliarle la vida útil de ese material. Hoy la mayoría de los dispositivos tecnológicos son tecnología waterproof. Es decir, la mayoría de todo lo que es la última tecnología de Samsung y de Apple son todos resistentes. Es decir, ya si se te moja el iPhone, no era como antes que había que ponerlo en arroz, rezar, que chupara todo, ¿se acuerdan? Bueno, ya tienen esa tecnología. Esa tecnología responde justamente a estos patrones de extensión de la vida útil. Productos refacturados, o lo que se llama refurbish, ¿no? O sea, esto de la segunda unidad de negocio de Samsung, de Dell y de Apple, que más guita le da, es los productos refacturados. Es decir, si yo compro un iPhone y que nunca prendió, se le rompió la cámara, lo que sea, yo lo entrego, me dan uno nuevo, se arregla la cámara de ese celular y se vuelve a poner al mercado ese producto, que es lo que está un poquito más barato y uno confía. En Argentina uno le da un poco de miedo comprar algo refurbish. Ahora bien, todos tienen iPhone comprado en Estados Unidos, son todos refurbish, pero nadie dice, che, este lo compré, esta era la segunda marca. Y en realidad eso tiene que ver con la extensión de la vida útil, es animarnos a comprar productos que han sido reparados y que los vuelvo a comprar, que ya los actualizaron, le pusieron tecnología y que nuevamente siguen funcionando esos productos. Yo creo que la extensión de la vida útil hoy está en cabeza de los recuperadores urbanos, el club de los reparadores. A mí los reparadores me encantan. Hoy hay una tendencia en Argentina, de hecho la ULA trabaja mucho con muchos recuperadores, que es esto de recuperar desde la reparación estos materiales, ¿no? Esto del que te arregla la plancha, el que te arregla la cafetera, que te arregla todo. Por eso la costurera, el zapatero, son los héroes de la economía circular. O sea, el llevar un zapato a arreglar, ¿sí?, para que lo puedas seguir usando, es economía circular sin dudarlo, ¿sí? Por eso está buenísimo comprarnos cosas de calidad que permitan la posibilidad de refuncionalizarlo. Acá está la casa del paraguas en Córdoba, y un paraguas sale caro, ¿no? O sea, un paraguas en la casa de paraguas es caro. Pero ¿qué tiene? Tiene un servicio que si se te rompe algo, vos lo llevas y te lo arreglan ese paraguas. En cambio acá, nuestra cabeza lineal nos agarra la lluvia en el medio de la calle, vamos, compramos el chino, que te agarra 3 vientos, se da vuelta, lo tiro, y no sirve más. Bueno, eso tiene que ver con la forma en la que estamos nosotros siendo como consumidores. Es decir, a veces tenemos incorporado mal el concepto económico. Nosotros creemos que comprar barato está bien, y a veces comprar barato es comprar 2 veces, y no solamente el recurso natural y todo lo que implica esa compra. Esto es lo más interesante de la economía circular, la parte en donde la economía circular cambia el concepto de posesión y tenedor. ¿Qué digo con esto? Acá en vez de comprar un producto, lo voy a alquilar al producto, ¿ok? Es decir, que dejo de ser tenedor para ser
digamos, dejo de ser poseedor para ser un tenedor de las cosas. Y esto es responsabilidad extendida 100%. ¿Por qué? Porque yo en realidad, es decir, la disposición final va a quedar a cargo de quién es el dueño de la cosa, ¿ok? Por eso estos modelos, ya les voy a mostrar algunos, tienen que ver con esto, pagar por usar esa cosa, pero no es mía. Cuando la dejo de usar, la devuelvo, y quien se va a hacer cargo de la extensión, la mantención de ese producto, evidentemente va a ser esa propia empresa. Por ejemplo, Michelin, gran problema de la Argentina, neumáticos tirados por todos lados. Bueno, en el mundo Michelin no está vendiendo gomas, está alquilando las gomas. O sea, si yo pago todos los meses para usar las gomas, cuando las tengo que cambiar, las devuelvo y Don Michelin las procesa y vuelve a hacer un neumático nuevo, en vez de quedar tirado. Pero yo no pago la compra, pago el alquiler de esas gomas. No solo que me garantiza eficiencia energética en el auto, la rotación, porque incluso hoy técnicamente hasta pueden hacer un seguimiento de la goma, si la estoy usando mal, si no la estoy haciendo bien a esa goma. Por eso está bueno ver estas cuestiones en relación a esto. Me siguen, ¿no? Porque por ahí los pierdo, tengo acá de referente a Andy, a Ali, a José que se mueven. Ustedes muévanse, porque si ustedes se mueven es porque todavía no perdí la conectividad. Philips en el mundo deja de vender lámparas para alquilar metros cuadrados de iluminación. ¿Ok? O sea, entendamos esto, es decir, ya no vamos a hacer una obra y tengo que ir a comprar foco. No, lo que hace Philips es, yo te voy a alquilar mensualmente el sistema de iluminación por metro cuadrado, te garantizo eficiencia energética y cuando se te rompen los foquitos, en vez de tirarlos vos, yo los vengo, los retiro, te pongo uno nuevo y yo con ese me vuelvo a hacer un foquito nuevo. ¿Me entienden cómo está cambiando? Es decir, dejo de comprar para pagar el alquiler de lo que yo uso. Y eso genera justamente que la disposición final ya sea un problema ¿de quién? Del generador, que en este caso es Philips. Y no mía como consumidor, como nosotros lo tenemos en nuestra propia cabecita. Signify es la marca de Philips a nivel global. Esa era la estación de metros de Ámsterdam, que está ya con ese sistema de iluminación, con esa unidad de negocio nueva que tiene Philips en el mundo. Finalmente, las plataformas compartidas, que creo que es la que todos los que estamos acá, estamos todos sumergidos en esto, todos deben tener Netflix, todos tienen Spotify, todos alguna vez han usado Cabify, si no han usado Cabify, no han usado Uber, seguramente han usado Airbnb, tiene que ver con esto de la capacidad compartida, cuando la comparto con otros usuarios, ¿sí? Cuando aumento la productividad por la cantidad de usuarios que tengo y que compenso la falta de exceso de la capacidad de uso, ¿sí? La utiliza otra persona. Por eso, acá los ejemplos más típicos tienen que ver con el coworking. Por ejemplo, el coworking es un concepto que tiene que ver con eso, o sea, distribuyo no solamente los gastos económicos, sino también el impacto ambiental, ¿sí? El Uber tiene la misma lógica, el Airbnb no es una plataforma para alquilar, es, che, me voy 2 meses de viaje, ¿qué voy a hacer en mi casa? No va a venir nadie, la alquilo para que venga otra persona que esté estos 2 meses. Digamos, tiene que ver con esas lógicas, sin contar Netflix, sin contar Spotify, sin contar todas las otras que ya todos conocemos. Acá les muestro, por ejemplo, es como una plataforma que se llama Hammer, que es justamente para hacer un uso eficiente de los camiones que van de Córdoba a Rosario el puerto, ¿no? O sea, la Argentina tiene mucha capacidad ociosa. ¿Por qué? Porque cuando vuelve el camión de ir al puerto, vuelve vacío. Entonces, en vez de volver vacío, que pueda decir, che, bueno, a la vuelta, cárgate otra cosa, bueno, eso hace que la capacidad ociosa sea aprovechada, por ejemplo, ¿no? Es una logística bastante particular. Por eso creo que lo interesante es hacer el salto de conciencia en relación a la economía lineal. Creo que hoy todos nos vamos a llevar esto de modelo lineal, extraigo, produzco, consumo y tiro. Como consumo mucho, consumo, tiro, gran cuestión. Entiendo que el reciclaje empieza a ser como la transición justa, empiezo a caminar en mi casa, ya empiezo a tener mi punto de reciclaje, mi compostaje, ya empiezo a ser consciente, pero ¿qué pasa? Es el primer paso, no es la economía circular. ¿Por qué? Porque el primer paso es que lo tengo que separar, revalorizarlo, pero después de un par de meses tengo que agarrar mi ecopunto de mi casa y decir, che, la verdad que estoy tomando mucha gaseosa, debería comprar botella retornable. La verdad que como mucho procesado, evidentemente debería comer un poquito más de fruta. Empezar a darme cuenta que lo que recupero ahí tiene que ver con un modo de consumo
que si no voy a cambiar chaucha por bolita. ¿Qué digo con esto? Que si yo no cambio los hábitos de consumo hacia la economía circular, en vez de tener tantos basurales cielo abierto, voy a tener reventados los centros de reciclaje. ¿Por qué? Porque voy a generar, o sea, si separo, bárbaro, buenísimo. Pero si yo no voy hacia reciclar, reusar, todas las R's que les mostraba en relación a la economía circular, ¿sí? Evidentemente no funciona la circularidad. Entonces, ¿está bueno reciclar? Sí, entender que es el primer paso, pero después la economía circular, como les mostramos, es sumergirnos en ese mar de complejidad y decir, che, todas las oportunidades que me está generando y no quedarme solamente con reciclar, que como les mostré, lo que me dice L. MacArthur, que es la fundación referente, que pueden entrar, buscar información pública, gratuita, hay casos de éxito, hay de todo en L. MacArthur para que lo vean, en realidad me está invitando a repensarme mucho más de lo que yo creo que es reciclar. Así que creo que la vara tiene más que ver con empezar a pensar de una manera distinta, si queremos una realidad diferente. Si entendemos el autovalor del futuro, creo que nosotros lo que les sugerimos es pensemos en el futuro que se viene, porque lo peor que puedo hacer es resistir el cambio, que me llegue el Uber, y como yo me digo, che, ¿cuál es el Uber tuyo? Porque cada uno le va a llegar un Uber diferente, evidentemente. No todo, el Uber es como la interpretación para que quede como más claro. Así que bueno, espero que les haya gustado, que se haya llevado un montón de información, de conocimientos nuevos. Muchas gracias, Caro, excelente, súper didáctica la exposición del día de hoy, es un placer siempre escucharte. No sé, los participantes que están presentes, ¿tienen alguna pregunta para la profe? Muchos están poniendo excelente clase, hace rato que están poniendo en el chat. Y estoy leyendo el chat porque, bueno, no puedo leer, no lo podía leer, mientras no puedo cruzar la calle, mastica chicle y hacer todo al mismo tiempo, entonces leo un poco todo. Buenísimo, ahí veo todos los mensajitos. Esta clase les va a quedar, o sea, que quédense tranquilos que la van a recibir, obviamente, así que ya las chicas la tienen, así que yo siempre, ya está todo bastante encaminado, incluso las preguntas, todo, pero más allá de eso, anímense, más allá de la evaluación de la asistencia, que es anecdótico, anímense a hacer proyectos de economía circular en su comunidad. Ese es el desafío más grande. Exactamente. Bueno, si nadie tiene ninguna pregunta, Sí, ¿alguien está hablando ahí? Sí, ahí Karen me pregunta la fuente de la clase si es L. MacArthur. Hoy la generación de conocimiento público en materia de economía circular es L. MacArthur. No, excelente clase. Bueno, ahí dice, cambió la ordenanza que identifica a los grandes generadores. Sí, la 12648 en realidad se modificó por la 13228 que ahí cita Richard. La ordenanza sigue siendo la 12648, nada más que modificada por la 13228. Bueno, si nadie tiene ninguna pregunta, despedimos a la docente. Muchas gracias, Caro, por estar hoy en este módulo. Repito, un placer escucharte. Muchas gracias, ahí es verdad lo que dijo el Dani, o sea, Dani, te agradezco, porque es feo dar una clase y todas cámaras apagadas, o sea, entonces ahí tuve mi punto, tenía la cara del punto, así que Dani, Ali, hay un par que Andy y demás, que prenderle cámara, así que yo le agradezco mucho porque es horrible. Yo siempre digo que Dios nos castiga, después nos hace docente y te ponen todo sin cámara y ahí te das cuenta que es durísimo que es, así que agradecer a lo que pusieron la cámara, así que gracias. Bueno, gracias a todos los participantes. Nos vemos entonces el